Capítulo 1 Prólogo. No importa si eres pesimista o optimista, la vida de Derek Esposito no fue buena ni mala. Era solo una existencia mediocre e insignificante. Su padre era un hombre bipolar abusivo, capaz de desaparecer de su dormitorio durante días durante la fase depresiva. Se despertaba solo para comer, usar el baño y el ocasional ataque de ira de hagámosle la vida imposible. Durante su fase eufórica, trabajaba como un loco, pero al no tener ningún talento ni como hombre de negocios ni como escalador social, no podía tener éxito y establecer las conexiones adecuadas. En su estado natural, cada vez que decidía realmente tomar sus medicamentos, él era simplemente un papá entrenador que se ponía de pie y se iba a trabajar solo para evitar la culpa y el rencor de vecinos y compañeros. Cualquiera que haya sido su condición mental, siempre fue un ejemplo perfecto de un padre abusivo. Sus hijos siempre fueron una desgracia a sus ojos. Nunca estudiaron lo suficiente, nunca fueron lo suficientemente disciplinados, ni mostraron suficiente respeto. Y él siempre estaba ahí para recordarles lo equivocados que estaban. Les gritaba por el más mínimo error, recordándoles constantemente que solo eran parásitos que se alimentaban de su arduo trabajo. Y cuando las palabras no eran suficientes o cuando no cumplían con sus expectativas con las calificaciones escolares o las tareas, no había maestro como su cinturón de cuero. Por lo tanto, Derek y Carl tuvieron que aprender rápidamente a valerse por sí mismos, ya que su madre despistada prácticamente se olvidó de ellos justo después de dar a luz, dedicando su vida a la búsqueda de la paz y la tranquilidad, manteniéndose lo más lejos posible de las rabietas de su cónyuge. Derek era 2 años mayor y trató desesperadamente de cuidar a su hermano pequeño, pero fue en vano. Crecieron viendo y leyendo historias sobre héroes que protegen a los débiles y defienden la justicia. Pero nunca apareció ningún héroe para salvarlos. Cada semana se verían obligados a ir a la iglesia para adorar a un Dios benévolo anodino y a su Hijo, el Salvador de toda la humanidad. Pero no importa cuánto oraron o cuán buenos fueron, no ocurrió ningún milagro. Entonces, simplemente dejaron de creer en los héroes y en lugar de perder el tiempo con oraciones, se atiborraron. La escuela fue su único oasis, pero eso duró solo hasta el 6º grado. Una vez en la escuela secundaria, no pasó ni un mes antes de que comenzara el acoso. Su ropa barata y su disposición sombría los convertían en los objetivos más fáciles. Estaban tan acostumbrados a que los insultaran que ni siquiera se molestaron en intentar defenderse. Durante mucho tiempo, Derek lo había considerado el peor momento de su inútil vida. Después de un mes, sabía que no podía soportar más eso, así que trató de mejorar las cosas. Denunció los abusos de su padre a los servicios sociales con un correo electrónico anónimo, pero debido al exceso de trabajo y al personal insuficiente, el asistente de trabajo social hizo una breve visita y nunca regresó. Luego trató de acabar con el acoso denunciando a sus agresores a una profesora, que a su vez se lavó las manos al denunciarlo a la directora. El director no quería entrometerse en lo que consideraba bromas infantiles, así que llamó a los padres de Derek para informarles del problema, con la esperanza de que lo dejaran pasar. Y al menos su deseo se hizo realidad. Derek, en cambio, recibió una paliza adicional por no ser lo suficientemente hombre para enfrentar sus propios problemas. ¿De verdad eres tan estúpido como para nunca aprender nada de mí? Nunca delegues, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Derek nunca se había sentido tan impotente y desesperado, así que esa noche lloró hasta que se durmió. Esa había sido la gota que colmó el vaso. Al día siguiente se sintió diferente, con la mente más clara que nunca. Ya no era el momento de la desesperación, necesitaba un plan. Tardaría años en darse cuenta de que algo dentro de él había muerto. Ya no podía confiar, esperar o desarrollar ningún sentido de parentesco. Estaba rodeado de enemigos y, para sobrevivir, Derek necesitaba poder contraatacar. Entonces, Derek le pidió a su padre que lo dejara unirse a un dojo y aprender artes marciales y, para su sorpresa, no tuvo que rogar ni pedirlo 2 veces. Su viejo se alegró de que su pobre excusa de niño cobarde y escuálido por fin se interesara en convertirse en hombre. Su única condición era que a Derek no se le permitiera renunciar durante al menos un año, de lo contrario tendría que pagar por ello. No solo Derek comenzó a practicar aikido casi a diario,
sino que también se despertaba 2 horas antes todos los días para fortalecer los músculos haciendo flexiones, sentadillas, abdominales y corriendo hasta quedarse sin aliento. En unos pocos meses finalmente pudo hacer todos los días 100 flexiones, abdominales y sentadillas y correr al menos 10 kilómetros antes de ir a la escuela. Aikido pronto se reveló como una elección perfecta para su situación. En el nivel bajo, se centró principalmente en la defensa personal, pero había mucho espacio para atacar y pelear sucio. Al practicar artes marciales, finalmente descubrió algo en lo que era bueno. No era particularmente ágil, ni aprendía rápido. Su coordinación mano a ojo también era promedio en el mejor de los casos. Su talento residía en la capacidad de detectar el mejor momento para golpear un punto sensible durante un bloqueo o una maniobra defensiva. Incluso cuando el sensei estaba enseñando las artes de la espada o del tanto, Derek siempre podía captar los movimientos de matar en su primer intento, a veces incluso antes de que el sensei completara la demostración práctica. Fue un descubrimiento emocionante pero decepcionante ya que su único talento no tenía ningún uso práctico. Incluso si el aikido fuera un deporte con torneos en lugar de una disciplina, los golpes en la ingle, los ojos y la tráquea estaban universalmente prohibidos. Durante meses, Derek siguió entrenando duro mientras mantenía un perfil bajo en la escuela, planeando su próximo movimiento. Al final del primer semestre, Derek dejó de esconderse de los bravucones y comenzó a responder de la misma manera a cada uno de los insultos que le lanzaban, usando las mejores líneas ingeniosas que había encontrado en línea. Derek se preocupó de nunca ir al baño o de permanecer solo por mucho tiempo, siempre manteniendo un testigo adulto en el campo de visión. Ni siquiera pasó un día completo antes de que sus enemigos estuvieran furiosos e indignados. Solo cuando las venas casi se le salían del cuello, lanzó su cebo. Ya tengo suficiente de su M*erde, gilipollas. Encuéntrenme en 1 hora detrás de la tienda de comestibles entre Lincoln y la Tercera. ¿O están demasiado asustados? Ya que buscas la muerte, con gusto te concederé tu deseo, maricón. Solo seremos tú y nosotros 3, ¿de acuerdo? Derek asintió sin creerle lo más mínimo. Y tenía razón. Cuando entraron en el callejón trasero, habían traído a 2 personas más. Derek los estaba esperando, apoyado contra la pared al final del callejón sin salida. Ahí estás. Estaba empezando a pensar que me dejarías plantado. Empezaron a reír. Lo siento, llegamos tarde. Espero que no te importe que llevemos a algunos amigos a la fiesta. Derek se encogió de hombros, mientras sonreía de oreja a oreja. No hay problema. No importa cuánto, la basura sin valor siempre es basura. Elegí este callejón porque está completamente equipado con suficientes contenedores de basura para acomodar a todos tus amigos. La última línea tocó un nervio por lo que cargaron contra él a ciegas. Agárrenlo, muchachos. No lo dejen escapar. Vamos a como él, que es la basura. Y así, cayeron en su trampa. Derek había venido aquí preparando el terreno y eligiendo el mejor lugar para la pelea. Un callejón sin salida para que no escapen, el final del callejón para que no se den cuenta del cable trampa por la poca luz. Los 2 primeros cayeron con fuerza sobre el concreto, y los que estaban detrás de ellos estaban tan preocupados por no pisotear a sus amigos que nunca vieron venir la tubería de acero. Vinieron en números, Derek había venido completamente armado. Usando el tubo como espada, rápidamente los golpeó respectivamente en la cabeza, el lado de la rodilla, en la ingle. Solo entonces comenzó a golpear a los 2 que intentaban volver a ponerse de pie. Mientras ellos gemían y sollozaban en el suelo, usó un pequeño cuchillo para cortar el cable trampa, luego comenzó a golpearlos una y otra vez con el tubo de metal, prestando especial atención a las regiones inferiores. En el fondo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía importarle menos. Si el mundo fue construido para ser injusto, el único curso de acción posible era hacerlo injusto a su favor. Entonces, sacó el taser que le pidió prestado a su padre y los golpeó hasta que quedaron inconscientes. Luego los desnudó por completo y tomó varias fotos de cada uno de ellos e incluso los filmó después de acomodarlos para que parecieran estar acurrucados entre sí. Luego los salpicó con un balde de agua fría y selló el trato.
Lamento arruinar su momento en Brokeback Mountain, chicas, pero necesito su atención por un minuto. Cuando los acosadores se despertaron, todavía tenían tanto dolor que apenas podían notar que estaban desnudos y abrazados. Contestarle a Derek mientras todavía tenía un agarre firme en la tubería de acero estaba fuera de cuestión, así que se quedaron callados y escucharon. He hecho bastante scrapbook tuyo, hasta un cortometraje, lo subí a mi computadora y hasta a la nube. Y sería terrible que alguien, no sé, como yo, por ejemplo, lo subiera a todos los sitios de alojamiento de imágenes más grandes. Ya sabes cómo dicen, Internet nunca olvida. Los matones comenzaron a llorar y rogar. Imagínese lo terrible que sería. Cada vez que alguien publicaría sus nombres en Google, ya sea su abuela, sus novias o incluso las universidades a las que estaba dispuesto a postularse, lo primero que aparecería serían esas fotos. Amigo, no. Por favor, ni siquiera te conozco. Solo le estaba haciendo un favor a un amigo. Era solo una broma, por favor perdóname. El coro de súplicas le puso la piel de gallina. Derek quería vomitar por su hipocresía. No me importan tus patéticas excusas. A partir de este día me dejarás en paz. Y mejor reza para que no me pase nada, porque la nube está configurada para que si no ingreso la contraseña todos los días, sé subirlos a todas partes. Sin esperar su respuesta, dio media vuelta y se alejó. Casi lo olvido, tiré tu ropa al azar en los contenedores de basura, no puedo recordar cuál es cuál. Si no quieres ir a casa con tu traje de cumpleaños, será mejor que empieces a cavar. Hasta luego, tontos. Derek volvió a casa eufórico, casi cantando. Nunca se había sentido tan orgulloso de sí mismo y tenía la confianza completamente inmerecida de que nunca más volvería a pensar en esos bastardos. Capítulo 2 Prólogo 2. El bullying terminó, pero su vida social nunca dejó de ser miserable. ¿Cómo podría hacer amigos con una vida privada tan vergonzosa? Tenía que ocultar constantemente los moretones con mangas largas y se había quedado sin excusas plausibles para su veta de ojos negros meses antes. Sus compañeros de clase y profesores simplemente fingieron no saber y él solo fingió creer siendo tan bueno como mentiroso. Fue doloroso, pero manejable. Todavía tenía a su hermano pequeño con quien compartir ese dolor. Carl era todo lo que tenía, su familia, amigo y confidente. Él era la palabra completa de Derek. Pero cuando llegó esa edad, comenzó a enamorarse de las chicas de su escuela, y esos sentimientos no se reprimieron tan fácilmente. Una vez más, se sintió absolutamente impotente. No podía contarle a nadie sus problemas, no podía permitir que la gente se acercara a él, de lo contrario tendría que pensar en una explicación para no poder traer a ningún amigo a casa. Y mucho menos una chica que le gustaba. Derek estaba atormentado por pensamientos crueles, a menudo exigiendo a los cielos porque lo que otros daban por sentado no era más que un sueño imposible para él. Impulsado por las tormentas hormonales, la ira de Derek comenzó a crecer implacablemente. Empezó a tener problemas para dormir por la noche, pensando en todas esas parejas amorosas por ahí. Derek sabía que era diferente a ellos. Su defecto paralizante no era ser tímido o tener un caso grave de acné. Su problema no podía ser curado por ningún médico, porque tenía nombre y apellido. Ezio Esposito, su bolsa de basura de padre. Derek comenzó a concebir un plan tras otro para deshacerse de él, incluso si eso significaba matarlo. Por la noche, ideaba planes elaborados y meticulosos que a menudo implicaban torturas prolongadas, haciendo que Ezio sufriera como Derek durante todos esos años. Pero cuando llegaba la mañana, siempre se daba cuenta de que era un plan tonto. Más ilusiones que otra cosa. Derek carecía de los medios y la crueldad necesarios para deshacerse de Ezio. No importa cuánto lo odiara, Ezio seguía siendo su padre y solo era un adolescente enojado. Matar a Ezio. Por supuesto. Y entonces. Vivir toda una vida lleno de culpa. Huir de casa para evitar ser arrestado. ¿Y con qué dinero? Matar a Ezio habría significado abandonar a Carl para siempre y destruir cualquier posibilidad de ser feliz en el futuro. Entonces, todas las mañanas, Derek se tragaría su plan junto con las gachas y seguiría adelante.
Su única perspectiva real era estudiar como un loco, obtener una beca y salir de ese infierno lo más rápido posible. El tiempo voló, y en un abrir y cerrar de ojos fue el último verano antes del primer año de secundaria de Derek. A pesar del clima cálido, su corazón estaba frío como el hielo. Derek ya había alcanzado su crecimiento acelerado. Eso, combinado con sus artes marciales y su entrenamiento muscular, le había dado un aspecto mezquino. Ezio era consciente de eso, y siendo un cobarde había comenzado a evitar golpear a Derek tanto como fuera posible, convirtiendo a Carl en el nuevo objetivo favorito. Derek ya había intentado defender a su hermano, pero el único resultado había sido que Ezio compraba una porra en el excedente del ejército local y lo golpeaban con ella en lugar de con las manos desnudas de Ezio. Salvó a Carl de eso suplicando y llorando, y solo porque el alboroto había alarmado a sus vecinos. Entonces, cada vez que Ezio hacía una de sus rabietas, Derek solo podía ver cómo golpeaban a su hermano, una y otra vez. Entonces, una mañana, Ezio recibió su primer gran encargo en años. Entonces, se puso su mejor traje a pesar del calor y le pidió a Derek que le preparara el maletín y la computadora portátil. Ezio tenía mucha prisa, no podía permitirse que sus competidores capturaran esta ballena. Podría haber sido su carrera haciendo encargos. Derek corrió hacia la puerta, donde Ezio ya lo estaba esperando, y lo ayudó a ajustar la cartera de la computadora portátil. Ezio corrió hacia el ascensor, apretando el botón como un loco, pero la luz seguía en rojo. Maldiciendo su maldito condominio, el administrador del edificio y su mala suerte, Ezio corrió hacia las escaleras. Y ahí fue cuando Derek lo notó. Girando la cabeza para seguir a su padre, Derek notó que la luz se reflejaba extrañamente en el suelo del pasillo. Ezio acababa de pasar por delante de él cuando se dio cuenta de que el conserje acababa de lavar las escaleras pero se olvidó de poner el letrero de piso mojado. Sucedió todo en un instante. Ezio dio una zancada larga y pesada, con todo su peso hacia abajo y hacia adelante, y luego su pie resbaló. Derek podría haberle advertido, incluso podría haber extendido un brazo y evitar la caída. Pero en lugar de eso, optó por quedarse quieto. Ezio cayó por las escaleras, rebotó en el siguiente callejón y cayó de nuevo estrellándose escaleras abajo. Su cuerpo era un desastre roto, todas sus extremidades dobladas en ángulos antinaturales. Como cualquier adolescente, Derek tenía su teléfono inteligente a mano, por lo que comenzó a tomar varias fotos para demostrar que el piso estaba mojado y no había ninguna señal de advertencia. Su mente ya estaba planeando contratar al mejor abogado de tiburones que pudiera y demandar a la firma de administración de edificios responsable de su condominio. Solo entonces bajó con cuidado las escaleras para confirmar la muerte de Ezio. Él estaba allí, incapaz de gemir o pedir ayuda, pero sus ojos estaban fijos en Derek, rogando por ayuda. Derek le sonrió y dijo, ¿de verdad crees que soy tan estúpido como para nunca aprender nada de ti? Como me enseñaste más de una vez, nunca delegues. Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Tu teléfono inteligente está en tu bolsillo, sácalo y llama al 911. Solo soy un fracaso de hijo, no quiero arruinarte esto, papi. Los ojos de Ezio estaban llenos de conmoción y odio, pero eso duró solo un momento. Su cabeza se relajó, su mirada en blanco. Una risa luchó por salir, pero Derek la suprimió. En su lugar, comenzó a gritar pidiendo ayuda para poner su mejor impresión de hijo aterrorizado. Como siempre, la madre de Derek estaba demasiado obsesionada con sus problemas, su dolor, sus sentimientos como para molestarse en buscar al abogado, dejando todo en manos de Derek, ya que Ezio ya no estaba. 3 pájaros de un tiro. Después de una cuidadosa investigación, contactó y contrató al mejor abogado de tiburones que pudieron pagar, para que Derek fuera su cliente en lugar de su madre. Le contó todo sobre el incidente de su padre, el abuso y la necesidad de hacer para que el dinero se repartiera entre los tres, madre e hijos. Tanto Derek como Carl fueron muy firmes en ese punto, querían que el abogado iniciara el proceso para conseguir la emancipación. Con el dinero de la compensación y la herencia, tenían suficiente para ser autosuficientes hasta que Derek pudiera mantenerlos a ambos. Lo que siguió fue el periodo más feliz de su vida. Primero obtuvieron la herencia,
y poco después se emanciparon y se mudaron del lugar de su madre. Ni siquiera un mes después, recibieron una oferta de liquidación muy generosa del administrador del edificio. Lo usaron para establecerse y hacer planes apropiados para el futuro. Durante los años siguientes, los matones no fueron un problema. Derek y Carl ahora eran artistas marciales y se apoyaban mutuamente. Finalmente pudieron experimentar tener amigos y novias, su pesadilla doméstica finalmente terminó. Sin embargo, sufrieron muchas decepciones, ya que muchos de esos supuestos amigos resultaron ser personas que querían usar su casa sin padres como casa de fiestas. También tuvieron dificultades para entender que se suponía que era ser un adolescente normal. Mientras que sus compañeros solo parecían interesados en divertirse y faltar a clases, ellos estaban enfocados en estudiar y ahorrar tanto como fuera posible. Derek y Carl pasaban los días festivos y las vacaciones haciendo trabajos de medio tiempo para frenar el adelgazamiento de su cuenta bancaria. No eran pobres, pero tampoco ricos. Sabían que tenían que ahorrar lo más posible, en caso de que los días lluviosos volvieran a caer sobre ellos. Pero en general tuvieron una buena vida. Derek consiguió una beca y obtuvo una licenciatura en química, seguida pronto por una maestría en bioquímica. A Carl también le estaba yendo bien, ya obtuvo su título de ingeniero, estaba listo para estudiar para su maestría y ya tenía una prometida. A pesar de estar realmente feliz por su hermano pequeño, eso era realmente una dolorosa espina en el costado de Derek. Siempre había sido el más inepto socialmente de los dos, y nunca logró entablar una relación estable, ni siquiera en la universidad. Derek no tenía problemas para hablar con las chicas, el problema siempre radicaba en que él era quisquilloso y terminaba en su incapacidad para confiar. Tuvo muchos enamoramientos, pero nunca se enamoró. Al principio le echaba la culpa a su mala suerte, encontrando siempre chicas superficiales o idiotas. Después de encontrar a más de una chica buena, culpó a su oscuro pasado. Pero cuando se enfrentó a la feliz relación de Carl, solo pudo culparse a sí mismo. Si bien Carl había sufrido casi las mismas cosas, salió mucho más fuerte y puro que Derek. Derek estaba demasiado asustado de ser lastimado nuevamente como para dejar que cualquier relación creciera por encima de cierto nivel, y ese era un enemigo al que no podía vencer. Derek aceptó el primer trabajo remunerado decente que consiguió, trabajando en el turno de noche de una gran empresa química en el departamento de preguntas y respuestas. Carl le había dicho, como regalo de graduación, que estaba dispuesto a proponerle matrimonio a su prometida tan pronto como obtuviera a su amo. Por lo tanto, Derek necesitaba dinero porque solo tenía 2 años para ahorrar lo suficiente para darle a su hermano pequeño una boda decente. A Derek no le gustaba su trabajo actual, pero era una forma de iniciar su carrera laboral y llenar su currículum. Además estaba bien pagado, y resolvió utilizar el seguro de la empresa para buscar asesoramiento psicológico. Sabía que tenía problemas y quería solucionarlos. Derek consultó a varios médicos antes de encontrar a alguien con quien pudiera trabajar y, después de varios meses, sintió que finalmente estaba comenzando a progresar. Pero, por desgracia, tal felicidad no estaba destinada a durar. Capítulo 3 Prólogo 3. Era un viernes por la noche y Derek se estaba preparando para el trabajo. Todavía estaba atascado haciendo preguntas y respuestas porque la paga era demasiado buena y no importaba cuántas veces Carl dijera que quería una pequeña ceremonia, Derek estaba seguro de que, independientemente de lo que planearan gastar, al final al menos se duplicaría. Fue una maldita boda, por lo tanto, se suponía que las cosas perderían proporciones en algún momento. Así es como funcionan. Derek se estaba ajustando la camisa cuando sonó el teléfono inteligente con las notas de Night on Bald Mountain, el tono de llamada preestablecido para números desconocidos. Derek Esposito, ¿quién es? Señor Esposito, este es el Hospital Saint Joseph. La voz femenina sonaba preocupada. Esto junto con la palabra hospital le envió un escalofrío por la espalda. Carl Esposito es tu hermano. Derek casi podía oírla mordiéndose las uñas. Sí, ¿qué pasó? Estuvo involucrado en un accidente automovilístico y se encuentra en condiciones graves. Debe venir aquí lo antes posible.
Los médicos lo necesitan ya que usted es su representante de atención médica y el paciente está inconsciente. Un accidente de coche. Derek gritó mientras salía corriendo por la puerta y buscaba un taxi. No tenemos ningún maldito auto. ¿Qué diablos pasó? Lo siento, no tengo la libertad de decirlo. Los médicos lo explicarán. Derek colgó. No tenía tiempo para balbuceos inútiles, solo para un maldito taxi. Cada segundo en el tráfico fue una tortura, y cuando finalmente llegó, ya era demasiado tarde. El cirujano y un oficial de policía le explicaron que Carl había sido atropellado por un conductor ebrio. El culpable se había dado a la fuga y la policía seguía buscándolo. Un transeúnte llamó inmediatamente al 911, pero debido al embotellamiento causado por el accidente, la ambulancia tardó horas en llegar. Entonces, cuando Carl llegó al hospital ya estaba en condiciones críticas. Tenía múltiples fracturas, ruptura del vaso y hemorragia interna, lo que requirió cirugía inmediata. Derek había sido llamado cuando Carl estaba entrando al quirófano. Habían hecho todo lo posible para salvarlo, pero Carl había perdido demasiada sangre, así que no había nada que pudieran hacer. Le ofrecieron a Derek sus condolencias, pero todo lo que pudo escuchar fue ruido blanco. Déjame ver a mi hermano. Él rogó. El cuerpo estaba cubierto por una sábana, solo se veía la cabeza. Derek aún podía ver rastros de sangre en el rostro de su hermano pequeño. Derek le dejó su número al oficial de policía para que lo mantuviera actualizado sobre las investigaciones y luego regresó a casa. El culpable fue detenido rápidamente gracias a las cámaras de tráfico. Resultó ser un chaval, de apenas 17 años, que le había robado el coche a su viejo y luego se emborrachaba y drogaba con sus amigos. Derek vivió angustiado los meses previos al juicio. El maldito fiscal había decidido procesarlo como menor de edad, y el aún más maldito juez le había concedido arresto domiciliario. Todo mientras su hermano pequeño, su Carl, estaba muerto por su culpa. ¿Cómo pudieron hacer tal cosa? Derek gritaba y discutía con cualquiera dispuesto a escucharlo. ¿Por qué todo este hablar sobre los derechos y el futuro de esa pequeña mierda? ¿Qué pasa con los derechos de mi hermano? ¿Qué pasa con su futuro? Carl no tiene ninguno gracias a él. ¿Qué tipo de justicia es esa? Derek visitó varias veces la oficina del fiscal de distrito, expresando su indignación y exigiendo que pidieran la sentencia máxima. Siempre fueron amables y serviciales, y le prometieron que no se olvidarían de Carl. Cuando finalmente llegó el día del juicio, el mundo de Derek murió una vez más. El fiscal y el abogado defensor habían llegado a un acuerdo. Desde que Chris Weinrich, así se llamaba el asesino, aún era menor de edad y esa también era su primera ofensa, había aceptado ir a rehabilitación y hacer 600 horas de servicio comunitario. Si Chris completaba su programa de rehabilitación y no cometía delitos en los próximos 3 años, sería un ciudadano libre sin antecedentes penales. Derek estaba demasiado estupefacto como para enfadarse. Cuando terminó la sesión, simplemente caminó hacia el fiscal del distrito y le hizo una sola pregunta con voz apagada. ¿Por qué? Y luego, con su tono más amable y complaciente, los asistentes del fiscal de distrito le explicaron a Derek que Chris era solo un niño de una buena familia que había cometido un error estúpido. Tenía un futuro brillante por delante, Chris ya había sido admitido en el Calorías Tech y esta era su primera infracción. Además, sus padres habían contratado a un gran abogado y el juez probablemente no estaría dispuesto a destruir la vida de Chris. A pesar de sus expectativas, Derek no montó una escena. El fuego de Derek se extinguió, no tenía más lágrimas que derramar. En los días siguientes, Derek vivió siguiendo los movimientos. Siguió siguiendo su rutina como si nada hubiera pasado, su cerebro aún rechazaba todo lo que había pasado en el último medio año. Lo único que lo hacía sentir vivo era ese constante dolor de cabeza que había comenzado poco después de la muerte de Carl. Según su médico, era un síntoma relacionado con el estrés, por lo que, con todo lo que había sucedido, Derek solo había estado tragando aspirinas y paracetamol como si fueran dulces. Pero el dolor nunca desaparecía, sino que empeoraba. Derek finalmente encontró la fuerza para hacerse un chequeo serio y, una vez más, lo esperaban malas noticias.
Según el escáner de cuerpo completo y la biopsia de seguimiento, tenía cáncer de pulmón en etapa 2. Pero nunca fumé en toda mi vida. Derek exclamó más divertido que asustado. De hecho, es extraño. El doctor Monroe, su oncólogo, estaba bastante desconcertado. Era una mujer hispana guapa, tal vez 5 años mayor que Derek. En otro momento probablemente la habría invitado a salir. Me dijiste que trabajas para una compañía química, ¿verdad? Derek asintió. Un cáncer tan agresivo es demasiado poco común para ser una coincidencia. Mi opinión personal es que su sistema de ventilación falló. Usted y Dios sabe cuántas personas más han estado respirando veneno durante bastante tiempo. Pero usamos máscaras todo el tiempo que trabajamos con los productos químicos y, hablando por mí mismo, sigo los protocolos de seguridad al pie de la letra. Mis colegas siempre se burlan de mí por eso. Derek todavía estaba incrédulo. Entonces, tal vez las máscaras sean chatarra barata. O tal vez el laboratorio o el almacenamiento, si no ambos, tienen fugas. Estos cabrones corporativos solo buscan ganancias. No me sorprendería en lo más mínimo si recortan el presupuesto de seguridad para poner más dividendos en sus bolsillos. El doctor Monroe estaba demasiado indignado, incluso en su estado catatónico. Derek podía decir que había más. Doctor, ¿qué me está ocultando? Preguntó, mirándola directamente a los ojos por primera vez. Se mordió el labio inferior por un rato antes de responder. Entre usted y yo, no es el primer caso de su empresa. Ya lo denuncié al Departamento de Salud y a los federales. Si estuviera en su lugar, buscaría un buen abogado y demandaría hasta el alma. Necesitarás mucho dinero para los tratamientos. Estoy de acuerdo con el abogado, pero rechazo cualquier tratamiento. Solo recibiré cuidados paliativos. La doctora Monroe saltó de su silla. ¿Te das cuenta de que sin los tratamientos adecuados tienes 6 meses, 1 año en el mejor de los casos para vivir? Además, como ya he dicho, tu cáncer es muy agresivo. Tenemos que empezar lo antes posible si queremos tener la oportunidad de batirlo. La situación era dramática, pero Derek encontró todas esas palabras nosotros graciosas, por lo que no pudo evitar reírse. Apenas nos conocemos, doctor. Así que no tenemos nada que hacer si no vamos por caminos separados. Derek le dijo con un tono helado. ¿Para qué tengo que vivir? No tengo familia, ni seres queridos. Las cenizas de mi hermano menor son todo lo que queda para hacerme compañía. Podría morir mañana y no me importaría. Se separaron en malos términos, pero ella aún le dio su número, en caso de que cambiara de opinión o simplemente necesitara hablar. Derek llamó a su antiguo abogado de tiburones y le explicó todo. Habían pasado los años, pero aún se enviaban tarjetas de Navidad. Derek lo había estado vigilando, por si acaso. Ahora tenía más canas que antes, pero seguía siendo un tiburón de primera clase. Derek dejó de ir a trabajar y empezó a gastar su dinero sin mucho cuidado. Iba a todos los restaurantes elegantes que siempre había querido probar, compraba los trajes con los que siempre soñaba y solo comía sus comidas favoritas para el desayuno, el almuerzo y la cena. Derek pasaba la mayor parte de sus días jugando en su nueva PC para juegos y revisando todos los lugares que tenían importancia para él y Carl. Luego, 24 días después del diagnóstico tuvo una epifanía. Capítulo 4: Caída y ascensión. Era una noche como todas las demás desde que había dejado su trabajo. Derek usaría uno de sus nuevos trajes y vagaría por la ciudad, para ver qué lo mataría primero, el cáncer o una cabeza loca al azar. Una vez que llegaba al agotamiento o simplemente al aburrimiento, tomaba un taxi y regresaba a casa. Derek caminaba con pasos rápidos, drogado con sus medicamentos cuando lo vio. Chris Weinrich. Sostenía una botella de licor, mal escondida dentro de una bolsa de papel, de la que bebía a grandes tragos. Chris estaba hablando y riendo a carcajadas con una adolescente que mostraba mucha piel. Ella estaba sosteniendo un porro, tomando grandes bocanadas, hasta que cambiaron y se subieron a un auto. Era un muscle car pintado a medida. No era el mismo Camaro que Chris había usado para matar a Carl, era incluso más grande y más caro. En ese momento, Derek quería vomitar sangre.
¿Cómo es posible que se haya olvidado de ese pequeño bastardo? Su cáncer realmente le había jodido tanto el cerebro como para estar dispuesto a dejar escapar un cabo suelto. Los neumáticos chirriaron y el coche arrancó de repente, casi atropellando a una mujer que cruzaba la calle. La chica vestida con poca ropa bajó la ventana, gritando insultos a la mujer que todavía estaba congelada por el miedo. Derek casi podía escuchar a ese par de idiotas riéndose. Apretando los dientes, llamó un taxi y comenzó a planear su acto final. Primero, comenzó a acechar a Chris en todas las redes sociales, aprendiendo todas sus rutinas y hábitos. Entonces Derek comenzó a seguirlo y colocó un rastreador GPS debajo del Camaro para saber siempre su ubicación exacta. Simplemente ojeando Chris, Chirper, encontró al menos 50 violaciones del acuerdo de libertad condicional. Mientras lo seguía, Derek tomó muchas fotos de Chris abusando del alcohol y las drogas. Pero Derek no tenía intención de presentar la evidencia a la policía. ¿Qué podría ganar con eso? Chris simplemente recibiría otro tirón de orejas y luego comenzaría a ser más cuidadoso. Derek no tenía el lujo del tiempo, ni la voluntad de hacer lo que se suponía que debía hacer el llamado sistema de justicia. Menos de una semana después, al consultar la página Bobface de Chris, Derek se enteró de un rave en el que participaría. Derek revisó 2 veces su equipo y saltó a su auto nuevo, un Chevrolet Impala negro de 1967. El mejor coche para cazar monstruos. El rave era secreto, por lo tanto, se llevaría a cabo en algún lugar abandonado y deteriorado. Derek siguió a Chris de cerca y, tan pronto como se alejaron de las cámaras de tráfico, chocó contra el Camaro por un costado, lo que obligó a Chris a detenerse. Tan pronto como Chris bajó del auto, Derek lo derribó con una pistola paralizante y luego procedió rápidamente a verificar si el Camaro tenía más pasajeros. Parecía ser su noche de suerte, Chris conducía solo. Derek lo registró y aplastó todos los dispositivos electrónicos que pudo encontrar, Bitfit, teléfono inteligente, incluso el llavero de Chris. Derek lo ató de pies y manos y lo amordazó. Luego destruyó su propio teléfono inteligente y el rastreador GPS, tirando todo fuera de la carretera. Luego movió a Chris en la cajuela del Impala, dirigiéndose hacia una fiesta solo para ellos dos. Derek condujo hasta un almacén abandonado en la antigua zona industrial. Ya se había deshecho del candado y la cadena que mantenían cerradas las grandes puertas metálicas, reemplazándolas por las suyas. Dentro del almacén solo había 2 sillas, ambas atornilladas al suelo, un balde y varios tanques de agua. Derek abrió el baúl y descubrió que Chris había recuperado sus sentidos, por lo que lo probó nuevamente. Luego llevó a Chris a una silla y comenzó a atarle fuertemente los brazos y las piernas. Entonces Derek lo salpicó con un balde de agua obligándolo a recuperar la concentración. Hola, Chris. Mi nombre es Derek Esposito y tú mataste a mi hermano. Tenemos que hablar. Chris intentó liberarse de las ataduras y, mientras elogiaba sus esfuerzos, Derek lo golpeó violentamente en la ingle con una porra. El dolor lo paralizó. ¿Dónde estaba yo? Oh, sí. La última vez que nos vimos fue durante tu juicio farsa. ¿Me recuerdas? El jadeo de Chris se intensificó. Bien. Vayamos directamente al grano. Derek sacó 2 cronómetros digitales del coche, ajustando el primero a 30 minutos y el segundo a 2 horas, 44 minutos y 16 segundos. Luego, sacó una pistola y golpeó 2 veces el hígado de Chris. Su grito fue amortiguado por la bola de la mordaza, pero los disparos resonaron con fuerza en el almacén vacío. Derek encendió ambos cronómetros simultáneamente y se acercó, revisando la sangre. Era denso y negro, un claro indicador de un hígado aplastado. Ahora, antes de que se asiente el verdadero dolor, necesito que le eches un buen vistazo a los temporizadores, son realmente importantes. Chris estaba llorando y gritando, por lo que Derek tuvo que volver a salpicarlo y tirarlo del cabello para llamar su atención. El primer temporizador marca cuánto tiempo te queda. Después de que suene, incluso si alguien atravesara la puerta milagrosamente y te rescatara, estarías muerto de todos modos. Tienes poco tiempo hasta que tu sistema se inunde de toxinas sin filtrar por el hígado, hasta el punto de que ningún trasplante puede salvarte.
El segundo temporizador es una sorpresa. Llegaremos a él a tiempo. Por ahora, tu única tarea es permanecer despierto y saborear cada momento de dolor, como lo hizo Carl. El tiempo voló, Chris siguió gritando a través de la bola de la mordaza, y pronto sonó el cronómetro. Chris comenzó a sollozar aún más fuerte, a veces se detenía solo porque estaba abrumado por el dolor que aumentaba constantemente. Derek ya no le hablaba, solo caminaba de un lado a otro, ocasionalmente revisando el segundo cronómetro. Cada vez que Chris se desmayaba, Derek lo salpicaba y lo obligaba a permanecer despierto antes de volver a llenar el balde. Cuando sonó el segundo cronómetro, Derek finalmente volvió a hablar. Tengo malas noticias y tengo buenas noticias. La mala noticia es que mentí antes. Investigué a fondo las lesiones hepáticas, y con un hígado tan aplastado no tenías ninguna esperanza para empezar. Incluso si te hubiera disparado frente al mejor hospital en USA, a menos que tuvieran un hígado compatible a la mano, habrías muerto. Quería darte una falsa esperanza, como le pasó a mi hermano mientras esperaba ayuda. La buena noticia es que tú acabas de sufrir tanto como Carl. Puedo ser muchas cosas, implacable, vengativo, mentiroso, asesino, pero también soy justo. Así que tu sufrimiento termina ahora. Derek apuntó el arma a la cabeza de Chris y lo golpeó 2 veces. Luego lo apuntó a su propia cabeza. Hermanito, ya voy. Espérame. Y apretó el gatillo por última vez. Mientras el cuerpo de Derek seguía cayendo, su conciencia se llenó de luz y se sintió atraído hacia el cielo. Después de meses de duelo, toda una vida de miseria y dolor, Derek sintió que todos sus traumas y odios se estaban desvaneciendo. Derek nunca había experimentado tal felicidad. En esta nueva forma no sintió ninguna emoción negativa, estaba en paz con su pasado, sin miedo a su futuro. Derek estaba disfrutando de un regalo que creía que podía conducir a un sinfín de posibilidades, y no había bien y mal, éxito o fracaso. Él simplemente sería, sin ataduras. Esa sensación embriagadora duró hasta que de repente se despertó, vivo y respirando. Todas sus emociones negativas regresaron, sumergiéndolo nuevamente en la desesperación. Derek maldijo para sus adentros mientras trataba de enfocar sus ojos. Tal vez fue por el disparo en la cabeza, pero su visión era borrosa. Demasiado para el plan perfecto. Algún idiota debe haberme rescatado y de alguna manera sobreviví el viaje al hospital. Todavía estoy vivo. Todavía tengo cáncer. Todavía estoy solo. Pero cuando sus ojos finalmente se aclararon, estaban en total desacuerdo con su razonamiento. Derek estaba en una especie de enorme corredor de metal rodeado de cadáveres. Cadáveres extraterrestres para ser precisos. Todos llevaban algún tipo de armadura de cuerpo completo, que se parecía a una especie de traje espacial de ciencia ficción. ¿Dónde diablos estoy? ¿Qué diablos significa esto? Gritó mientras intentaba levantarse, solo para caer al suelo. Primero cayó la mano, y solo entonces se dio cuenta de que también llevaba un traje espacial y que sus manos, las 4, tenían 3 dedos cada una. ¿Qué? ¿De verdad? Mierda. Capítulo 5 Daños colaterales. Después de mucho gritar y enloquecer, Derek finalmente recuperó la compostura y comenzó a analizar su situación actual. Lo primero que llamó su atención fue un enorme agujero en el traje espacial a la altura del pecho. Los contornos del agujero tenían marcas de quemaduras por todas partes y había mucha gelatina púrpura tanto en su traje como en los cadáveres. Eso significaba que la gelatina púrpura era sangre extraterrestre coagulada. Derek giró la cabeza para ver el lugar donde se había despertado, notando mucha sangre e incluso algo que consideró seguro asumir que eran algún tipo de vísceras salpicadas. Esto no tiene sentido. Él pensó. Toda la evidencia apunta al hecho de que este cuerpo estaba muerto como Julio César hasta que de alguna manera lo habité. Y por alguna razón, también está completamente curado. Oh, hombre, esto significa que todas las religiones están completamente equivocadas. Afortunadamente, nunca creía en cualquier mumbo jumbo, de lo contrario estaría realmente decepcionado en este momento. Derek luego procedió a examinar su nuevo cuerpo. Tenía 4 brazos, solo 2 piernas,
pero todas las extremidades eran largas y delgadas. Las patas estaban articuladas al revés, como las de un gato. Tanto las manos como los pies tenían solo 3 dedos cada uno. Derek tenía mucha curiosidad por sus rasgos faciales, pero no había ninguna superficie reflectante a la vista. Entonces, trató de tocar su rostro con los dedos, pero resultó que el traje venía con un casco, lo que no obstaculizó sus sentidos. Lo único que pudo establecer fue la forma del casco, y en base a eso, la nueva cabeza de Derek debería haber sido algo similar a la aleta dorsal de un tiburón. Luego trató de hablar. Prueba, prueba. Derek Esposito. 1, 2, 3. Podía hacerlo de alguna manera, pero seguía siendo inglés. Eso significaba que no heredó ni la memoria muscular ni el intelecto del dueño anterior del cuerpo. Derek intentó levantarse, pero el centro de gravedad era demasiado diferente al de su antiguo cuerpo, por lo que tuvo que darse por vencido y seguir gateando como un bebé. Entonces, comenzó a examinar los cadáveres para hacer cara o cruz de lo que sucedía a su alrededor. A juzgar por los trajes, había 2 facciones en guerra. Uno tenía un traje espacial de color rojo y el otro, que Derek estaba usando, era gris. No tenía idea de qué lado estaba ganando, pero de todos modos no habría ninguna diferencia para él. A menos que el traje estuviera equipado con un traductor universal, no podía comunicarse. Los enemigos lo matarían en cuanto lo vieran, los aliados probablemente lo abandonarían como basura. ¿Quién querría a un idiota divagante, incapaz incluso de caminar durante una situación de vida o muerte? Ni siquiera estoy aquí por un día y ya estoy como muerto. Negándose a rendirse, Derek logró levantarse apoyándose en las paredes y comenzó a explorar. El corredor tenía muchas puertas, pero sus opciones eran dolorosamente limitadas, ya que solo podía pasar por las abiertas. Derek no tenía idea de cómo abrir las puertas ni cómo operar los paneles de control que encontró en el camino. Intentó presionar botones al azar, pero no pasó nada. Y estaba empezando a tener hambre. Moriré así. Muriéndome de hambre en una maldita nave espacial, un planeta alienígena o lo que sea esto. No sé qué come esta inútil pila de carne. Incluso si tropiezo con una montaña de comida, no tengo forma de saber qué es qué. E incluso si lo supiera, no sé cómo diablos quitarme este casco. Después de caminar durante varias horas, el hambre y la frustración lo llevaron a la histeria. Derek gritó y pateó lo que estaba a su alcance, hasta que el agotamiento lo hizo quedarse dormido. Cuando despertó, su mente estaba clara de nuevo. Esto es una pesadilla. No tengo opciones, hasta el punto de que incluso si quisiera suicidarme, no sabría cómo. Se golpeó la nuca contra la pared para mantener a raya la frustración. Nunca pensé en esto, pero renacer en un entorno de ciencia ficción es realmente el peor de los casos. Cuerpo extraterrestre, costumbres extraterrestres, falta total del sentido común de la nueva especie. Y para empeorar las cosas, todo aquí es de alta tecnología. Que ni siquiera puedo operar una puerta. Diablos, cada maldito botón podría estar etiquetado y aún sería inútil para mí ya que no sé su idioma. Su hambre aumentaba y se sentía cada vez más débil. Como no tenía tiempo que perder, comenzó a vagar de nuevo, esta vez golpeando y gritando en cada puerta que encontraba, tratando de llamar la atención. Derek estaba a punto de desmayarse nuevamente por el hambre y el agotamiento cuando finalmente se abrió una puerta. El impacto fue lo suficientemente grande como para que se soltara y cayera al suelo. En el otro lado había extraterrestres de traje gris en formación de cuña. Cada uno de ellos sostenía algún tipo de bastón largo de metal como si fuera un rifle. Derek ni siquiera intentó levantarse, solo agitó la mano derecha, esperando que fuera un signo de paz. Asterisco capitán. SSRK. Su señal de vida al volver a estar en línea no fue una falla en el sistema, todavía está vivo. Asterisco, a partir de este momento asterisco significa palabras que Derek no entiende. La formación se abrió y un alienígena más alto y corpulento se acercó. Los soldados nunca bajaron sus armas ni perdieron el foco, esperando la orden de ataque. Asterisco, ¿qué haces en el suelo, soldado? Y en nombre de Track, ¿cómo sobreviviste a esa emboscada? Asterisco.
Preguntó el capitán con voz ronca. Amigo, no tengo idea de lo que acabas de decir. Asterisco que está divagando. Médico, ¿alguna lectura sobre esa herida de Blaster? Asterisco. Un extraterrestre vestido de púrpura caminó hacia adelante mientras escaneaba el cuerpo de Derek. Asterisco ninguno, señor. No es ningún dialecto del imperio. Y el escáner confirma que el agujero en su armadura es definitivamente de un Blaster Corellian. No tengo idea de cómo sobrevivió ileso. Es un milagro. Asterisco. Asterisco es una responsabilidad. Asterisco el tono del capitán era sombrío. Tomó un bastón de las manos de un soldado y al presionar un botón se convirtió en una aguja, cuya hoja estaba hecha de pura energía. Bueno, parece que voy a morir por un sable de luz. Es genial, un golpe y me convertiré en caspa. Por suerte, otra muerte sin dolor se acerca. Cuando el capitán hundió la aguja en su pecho, no emitió ningún sonido de quemazón. Lo atravesó de lado a lado, desangrándolo hasta la muerte. La hoja no era un arma basada en láser, sino una construcción de luz dura, por lo que no era diferente de una aguja ordinaria. Asterisco escuchen, soldados. SARK fue un buen soldado y lo recordaremos y lloraremos como tal. ¿Cuándo y si salimos de esto con vida? Pero esa cosa, sea lo que sea, es un riesgo que no podemos permitirnos correr. No con el príncipe Rekart a nuestro cargo y esa escoria rebelde de Corellian todavía en libertad. Mejor algunos daños colaterales que un espía entre nuestras filas. Ahora cierra esa puerta y revisa el perímetro de nuevo. Asterisco. Esta vez, la muerte estuvo lejos de ser indolora para Derek. Sentía como si le ardiera el pecho, pero lo que realmente le dolía no era la herida sino los pulmones. Derek estaba luchando por respirar. Cada respiración era más superficial y más difícil que la anterior. La sangre empezó a salirle a borbotones de la boca y sintió que se ahogaba lentamente. Su garganta se mantuvo en contacto tratando de tomar aire, pero fue en vano. Derek tardó menos de un minuto en morir, pero para él pareció durar una eternidad. Una vez más, se encontró bañado por una luz cegadora y tiró hacia ella. Al igual que la última vez, sintió que todas sus preocupaciones y rabia se desvanecían, pero en lugar de disfrutar la sensación, simplemente estaba molesto. Derek nunca había creído en ningún dios, por lo tanto, nunca creyó en el cielo o el infierno. La humanidad siempre ha sido una raza terrible, pensó. Es imposible definir a alguien como verdaderamente malo. La mayoría de las veces, los malos son simplemente personas que nunca tuvieron la oportunidad de ser otra cosa que criminales. Luego están las personas, como yo, a las que la vida había empujado y empujado hasta que se quebraron. Por no hablar de los psicópatas y los sociópatas. ¿Cómo podría alguien que nació malo ser enviado al infierno simplemente porque su cabeza no funciona bien? Por lo tanto, siempre he creído que o había una vida después de la muerte para todos, o no había vida después de la muerte. Se supone que la muerte sea el nivel de espíritu final, bueno o malo, rico o pobre, el destino tiene que ser el mismo. En cambio, obtuve esta excusa barata de la reencarnación jodiéndome. ¿Qué propósito podría tener renacer si conservo todos mis recuerdos? Cualquiera que sea el cuerpo o el planeta en el que termine, todavía llevaré mi equipaje, por lo que una vez fuera de la luz, todo mi dolor, rabia y desprecio hacia la humanidad me impedirán aprender cualquier lección que se supone que debo aprender. Dentro de ese espacio de otro mundo, tuvo la claridad de ver que su psicólogo solo tenía razón a medias. Solo podía cambiar si quería, pero debido a todas sus experiencias pasadas, no tenía la voluntad de hacerlo. Fue un ejemplo perfecto de una paradoja Catch-22. De repente, fue empujado hacia abajo y lejos de la luz. Su visión era borrosa, pero aún podía escuchar mucha conmoción a su alrededor. Manos gigantes lo sujetaban inmóvil mientras vomitaba. Dios sabe que, ya juzgar por la brisa en sus nalgas, estaba desnudo. No sé qué diablos está pasando, pensó, pero apuesto a que estoy en la mierda de nuevo. Cuando Derek finalmente pudo ver de nuevo, descubrió que las manos no eran gigantes, el problema era que él era muy pequeño. Un bebé, para ser precisos. Asterisco está vivo. Lo hice. Logré salvar la vida de tu chico. Asterisco.
Una inspección posterior reveló que dichas manos pertenecían a una vieja bruja incoherente. Derek se encontraba actualmente dentro de una choza de madera, rodeado de personas vestidas con harapos que podrían llamarse ropa solo si fueran parte de una feria renacentista temática del año 1000 DC. Hombre, odio tener siempre la razón. Lo estás escuchando en Echure Novelas Ligeras. Capítulo 6. Un nuevo comienzo. Asterisco está vivo. Lo hice. Logré salvar la vida de tu hijo. Asterisco, por favor, recuerda que asterisco significa palabras que Derek no es capaz de entender. Después de que la partera dijera triunfalmente esas palabras, la sala estalló en aplausos y lágrimas de alegría. Las personas en la habitación se abrazaban entre sí ya la madre por turnos. Mientras tanto, Derek yacía inerte en los brazos de la partera, mirando a izquierda y derecha tratando de determinar qué tan grave era su situación actual. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? La mujer postrada en la cama es claramente la madre de este cuerpo. Definitivamente necesita un baño. Después del parto, las sábanas estaban manchadas de sangre, orina y heces. El hombre que llora y se ve rudo debería ser el padre. Me pregunto si está llorando por mi bien o simplemente porque tenía miedo de perder a su esposa. Apuesto a la segunda. Luego tengo un hermano mayor y una hermana. Este es malo. De repente, otra mujer entró en el dormitorio trayendo consigo a un niño y una niña que corrieron hacia la mujer postrada en la cama. Oh, maldita sea. Esto es aún peor de lo que pensaba. Hasta ahora solo tengo dos opciones posibles. Opción 1, convertirme en esta gran familia, luchando todos los días por los pocos recursos disponibles. La desnutrición es definitivamente un hecho. Entonces, cuando tengo la edad suficiente, empiezo a trabajar con padre y hermanos, me caso, tengo hijos, etc. Opción 2, esperar hasta que sea lo suficientemente alto para agarrar objetos afilados, sacarme de mi miseria y dar otra vuelta esperando un mejor resultado. Creo que optaré por la opción número 2. Mientras tanto, la habitación se había quedado en silencio. La partera ya había terminado de limpiar al recién nacido, lo envolvió en un paño limpio. Durante todo este tiempo Derek no se movió ni lloró. Asterisco Nana, ¿qué le pasa al bebé? ¿Por qué no llora? Nunca había pasado antes. Asterisco. La madre estaba preocupada, e ignorando el dolor intentaba levantarse. Asterisco cállate, niña, y no te atrevas a moverte. Todavía tengo que curarte. Asterisco el tono de la partera no dejó espacio para réplica. Asterisco di a luz a docenas de niños, uno silencioso es raro pero nada especial. ¿Quieres ver qué tan fuerte es? Ahí tienes. Asterisco. Ella lo desenvolvió de la tela, y mientras lo sostenía suavemente le dio una pequeña palmada, para obligarlo a llorar. Derek gruñó un poco, mientras la miraba consternado. ¿Quieres jugar rudo, vieja bruja? Él pensó. Bien. Acabas de activar mi tarjeta trampa. Twin Flad, actívala. Y de la nada alivió tanto sus intestinos como su vejiga. Los atacantes de la puerta trasera le salpicaron los pies, mientras que la inundación de la puerta delantera la golpeó en la cara y el pecho. Derek comenzó a reírse en voz alta. Asterisco bueno, esto no era exactamente lo que esperaba, pero ¿cómo puedes escuchar por ti mismo? Este pequeño diablillo está respirando bien. Asterisco la partera le entregó el bebé a otra mujer para que lo limpiara. Derek siguió riéndose, orgulloso de su trabajo. Después de lavarse la cara con agua tibia y un paño, la vieja bruja movió su dedo índice izquierdo dibujando un círculo en el aire, atravesándolo en el medio de derecha a izquierda. Luego pronunció una sola palabra. Ekidu. Una energía negra se manifestó en la punta de su dedo. Ella procedió a apuntarlo sobre su vestido mojado y luego sobre sus zapatos. El olor a heces y orina desapareció repentinamente y también su origen. Con la boca abierta en estado de shock, Derek vio cómo su caca se secaba y se desmoronaba, convirtiéndose en polvo. Era como ver uno de esos videos de avance rápido en los que en un minuto podías ver una semilla convirtiéndose en una flor. La barba de Heisenberg. No es solo una comadrona anciana. Es una verdadera maga, en un instante.
Nunca he estado tan feliz en mis 3 vidas enteras de estar tan equivocado. Derek estaba extasiado, y no solo porque ese mundo tenía magia, sino también porque tan pronto como escuchó la palabra Ekidu, sintió que algo hacía clic dentro de él. Como si algo muy dentro de él hubiera comenzado a echar raíces y de repente se hubiera arraigado en el tejido mismo de su nueva realidad. Empezó a repetir obsesivamente la palabra mágica en su mente, y tratando de grabar en su memoria cada detalle del movimiento circular de los dedos. Asterisco ahora que estoy limpia, déjame detener ese sangrado, querida. Asterisco la sanadora se acercó a la madre y colocó sus manos sobre sus partes inferiores. Es hora de otra magia. Muéstrame, por favor. Derek rogó en su mente. Nana primero abrió los dedos y luego comenzó a mover ambos brazos en un movimiento circular, primero por encima de su cabeza, luego abrió los brazos tanto como pudo antes de juntar las manos, la palma contra el dorso, a la altura del ombligo. Vinire la cat. Derek, completamente envuelto, trató de imitar todos sus movimientos, paso a paso, memorizando cada detalle que podía captar, por pequeño que fuera. Una esfera de luz envolvió la parte inferior del cuerpo de la madre de Derek y rápidamente recuperó su tez. La piel pálida volvió a un rosa saludable, mientras que todos los rastros de dolor y fatiga desaparecieron de su rostro. Una vez más, algo hizo clic dentro de él. Después de la magia oscura, podía sentir claramente que simplemente al escuchar la palabra de poder, se había establecido una conexión entre él y la magia de la luz. Derek no podía dejar de sonreír. Sí, y digo si tengo suficiente talento mágico, significaría que en realidad hay una tercera opción oculta. Él pensó. Puedo convertirme en un mago y vivir libre por primera vez en mi vida. Sin grilletes, sin responsabilidades. Pero es mejor no dejar de ser entusiasta. Con mi suerte podría tener un talento pobre o... Su razonamiento fue abruptamente interrumpido. La mujer que lo había sostenido hasta ese momento se lo estaba entregando a su madre. Nana, ¿estás segura de que está bien? Todavía tiene que llorar, y reírse o no, está demasiado callado. Con todo lo que pasó, realmente tengo miedo de que algo esté mal con el . Después de esas palabras, la ruidosa habitación se volvió sombría. Temeroso de ser algo responsable y bastante ansioso por explorar la opción número 3, Derek hizo su mejor imitación de bebé, riendo, sonriendo y haciendo sonidos de frambuesa. Nana sintió su orgullo profesional herido por tales acusaciones, pero no era la primera vez que estaba con una madre ansiosa. Conocía a Eline desde que aún era una niña y había dado a luz a todos sus bebés. Nana no podía negar que este parto había sido uno de los más difíciles de su carrera. El trabajo de parto había durado horas y se había visto obligada a lanzar hechizos curativos varias veces para detener el sangrado. Cuando finalmente pudo ver la cabeza del bebé, supo que algo andaba mal. Eline luchaba con todas sus fuerzas pero el bebé estaba inerte. Entonces, se apresuró y usó sus manos para sacar al bebé lo más rápido posible, solo para descubrir que estaba siendo estrangulado por su propio cordón umbilical. Después de cortarlo y quitarlo, había intentado todos sus mejores hechizos, pero fue en vano. Durante todo un terrible minuto, Nana había creído que el niño estaba perdido. Pero entonces la luz curativa finalmente se activó, obligando al bebé a vomitar, despejando sus vías respiratorias. Entonces, y solo entonces, Nana comenzó a permitirse el lujo de relajarse. La magia curativa no era un milagro. Podría aumentar la fuerza vital del paciente, facilitando la recuperación de una enfermedad o la curación de una lesión, pero no podría crear vida. Nana era sensible, entonces entendió que Eline no necesitaba una lección sobre magia, solo que la tranquilizaran sobre la salud de su hijo. No te preocupes, hijo mío. Puedo demostrarte que todo está bien. Con una cálida sonrisa, acarició la mejilla de Eline y tomó a Derek de sus brazos, quitando la tela como si estuviera revelando un tesoro. Nana acomodó cuidadosamente a Derek en el hueco de su brazo izquierdo, luego rodeó con su mano derecha abierta todo alrededor de él y dijo: Vinire Radtu. Un pequeño hilo de luz salió de su palma, bailando alrededor del bebé antes de penetrar en su pecho. La luz se extendió de pies a cabeza, haciéndolo emitir una luz tenue.
Asterisco ¿ves? Si hubiera incluso un rasguño en su cuerpo, mi hechizo de detección de lesiones dejaría esa área sombría. Tu pequeño sol está bien. Asterisco. La energía que fluía a través de su cuerpo estaba haciendo que Derek se sintiera empoderado. En su vida anterior se había sentido así solo unas pocas veces. Cuando obtuvo sus títulos, cuando finalmente abandonó la casa de sus padres, cuando golpeó a los matones. Pero todas esas veces había sido una emoción fugaz, que duraba unos segundos en el mejor de los casos. Ahora era diferente, no era solo adrenalina. Magia real, poder real corría a través de cada fibra de su ser, haciéndolo sentir invencible. Entonces, cuando el hechizo comenzó a desvanecerse, no pudo aceptarlo. No. Vuelve a mí. Devuélveme mi poder. Derek gritó por dentro. Se concentró en los últimos hilos de energía, deseando que se quedaran. No podía lanzar el hechizo por su cuenta, pero aún podía sentir el poder persistente y comenzó a alimentarlo con el suyo. La luz de Derek dejó de oscurecerse y en su lugar se hizo más y más fuerte. Nana estaba estupefacta. Ella nunca había visto algo así antes. No era así como se suponía que funcionaba el hechizo. Derek quería que durara para siempre, pero un segundo después se durmió debido al agotamiento del maná y la luz desapareció rápidamente. Nana volvió a envolver al bebé y lo devolvió al abrazo de su madre. Nana, ¿qué fue eso? Eline preguntó llena de asombro. El viejo sanador no tenía idea de cómo responder. Aparecieron muchas posibilidades en su cabeza, y todas ellas requerirían largas explicaciones que preocuparían innecesariamente a Eline y tal vez incluso obligarían a Nana a repetir el hechizo. Había sido un día largo y no tenía intención de prolongarlo ni un segundo más de lo necesario, así que tomó prestada una línea del cuento de hadas favorito de su infancia. Asterisco hija mía, creo que el recién nacido puede ser bendecido por la luz. No hay necesidad de preocuparse, solo de regocijarse. Asterisco. Capítulo 7 El día de un bebé. Los primeros días de Derek como bebé fueron tranquilos pero nada aburridos. No tenía responsabilidades, todo lo que podía hacer era comer, dormir, defecar y el ruido ocasional del bebé o la rutina de agarrarse los dedos. Eso le dejó todo el tiempo que necesitaba para pensar en su futuro. En la Tierra no era ningún misterio que los niños tenían un mayor potencial de aprendizaje que los adultos, y dado que su familia parecía humana, o al menos parecida a un humano, podía esperar que eso también fuera cierto en esta dimensión. Por lo que podía ver, su cuerpo no era diferente al de un bebé del planeta Tierra. Podía escuchar los latidos de su corazón, su pecho inflándose y desinflándose mientras respiraba. Incluso el aparato reproductor era el mismo. Lo mismo podría decirse de su nueva familia. Si no fuera por la existencia de la magia, simplemente habría pensado que había viajado en el tiempo, pero claramente las cosas no eran tan simples. Derek rápidamente descartó todos los de qué raza soy ahora. Hipótesis como pensamiento excesivo. Una de las ventajas de ser un bebé era que la ignorancia estaba perfectamente bien, llegado el momento, alguien le enseñaría. Determinó que tenía dos prioridades. Número 1, aprender su idioma. Se supone que todos los bebés deben aprender su idioma nativo, y él tenía poco tiempo antes de ser considerado un retrasado, por lo que no podía holgazanear. Número 2, tenía que descifrar la magia de alguna manera, o al menos sus fundamentos. Y eso también tenía una fecha límite, ya que su potencial de aprendizaje estaba en su apogeo solo hasta que su cerebro dejó de crecer. Después de eso, no sería diferente a nadie con el mismo talento y disposición para la magia. Entonces, estableció la magia como su primera prioridad. Ser considerado un aprendiz lento era mucho mejor que ser débil de por vida y verse obligado a dar otro giro en la reencarnación. Derek pasó su primer día en el nuevo mundo en la cama, junto con su madre, mientras que su padre dormía y descansaba en la habitación de los niños. Cada vez que alguien le hablaba, prestaba mucha atención, tratando de descifrar palabras o patrones comunes. El resto del tiempo que no comía ni cambiaba el pañal de tela, intentaba lanzar uno de los 3 hechizos que conocía, Ekidu, Vinirelakat y Vinireratu. Cada intento fue un fracaso, no podía sentir ni un ápice de poder dentro de sí mismo.
Comparando lo que vio con lo que sabía de Erzdangen and Looting, esos hechizos tenían claramente un componente verbal y somático. Pero eso no podía ser todo, o al menos eso esperaba, de lo contrario, hasta que pudiera hablar, todos sus esfuerzos habrían sido en vano. Fracaso tras fracaso, su ansiedad se hizo más fuerte. El miedo a lo desconocido y al mañana comenzó a acumularse. Además, acostumbrarse a hacer caca y orinarse tampoco era una sensación agradable. Afortunadamente, su madre lo bañó con nada más que amor y afecto, haciendo que su día no fuera una pérdida total. A pesar de su prejuicio sobre las madres debido a su vida anterior, Eline logró que se sintiera amado y protegido. Eso no estuvo nada mal. El resultado final de su primer día fue cero progreso en magia, ningún progreso en lenguaje. Pero su madre parecía ser una buena madre y finalmente aprendió su nuevo nombre, Lit. El segundo día puso su mundo patas arriba. Eline, mostrando la fuerza de un toro salvaje, decidió que estaba harta de descansar y se levantó para ayudar a hacer las tareas diarias. Lit tuvo la oportunidad de ver su figura completa. A pesar de haber dado a luz el día anterior, era una mujer bien parecida, de poco más de 20 años. Definitivamente estaba bien dotada en todos los lugares correctos, con un cuerpo en forma perfeccionado a través del trabajo duro. El cabello largo de sus omóplatos era de un hermoso color marrón claro, con tonos de rojo por todas partes. Solo la luz de la vela hacía que pareciera que había llamas bailando dentro. Ver a mamá con el pelo suelto en un día soleado debe ser todo un espectáculo para la vista. Derek pensó. Tal vez fue porque Lit todavía era un bebé, tal vez por el vínculo entre madre e hijo, pero Lit se sentía profundamente orgullosa de ella. También descubrió que ella parecía no usar sostén o calzoncillos. Una vez que terminó de vestirse, envolvió a Lit, impidiéndole moverse. Entonces Eline lo colocó en su fajín, usándolo como una cuna para que pudiera sostenerlo fácilmente con un solo brazo con el mínimo esfuerzo. Salió del pequeño dormitorio y encontró a su hija mayor, Elisa, jugando con la chimenea. Asterisco en el nombre de la Gran Madre, ¿qué crees que estás haciendo, Lily? El sol aún no ha salido, deberías estar durmiendo. Sabes que no puedes jugar con el fuego. Asterisco. Dijo con un siseo, tratando de no despertar a la casa. Asterisco, lo siento, mamá. Solo quería darles una sorpresa a todos. Que se despierten en una casa ya calentita y con el desayuno listo. Asterisco, el rostro de Elisa solo mostraba una sincera preocupación. Asterisco, no hay de qué preocuparse, abeja tonta. Tu mami es una profesional con los niños. Asterisco, dijo Eline mientras se alborotaba el cabello. Elisa, junto con su hermano gemelo, era la hija mayor. Tenía 8 años y su cabello rubio con tonos negros era la razón de su apodo. Eline la ahuyentó de la chimenea y con un movimiento rápido de un dedo encendió el fuego. Infiro. Gracias cielos. Lit se regocijó. Una vez más tuve esa extraña sensación al descubrir un nuevo tipo de magia. Esto prueba que no estaba simplemente imaginando cosas. Eline envió a Lily a abrir los postigos de las ventanas para que entrara la luz del amanecer mientras preparaba el desayuno. Eline sacó varias verduras de un armario y procedió a trocearlas con un cuchillo. Algunos tenían un aspecto familiar para Lit, como algunas semipapas y zanahorias de colores extraños. Los demás eran todo un misterio. La idea de tener ese desayuno casi hizo llorar a Lit. En su vida pasada nunca le gustaron las verduras, todas tenían un sabor suave. No importa cuánto de ellos comiera, dentro de media hora volvería a tener hambre. Eline metió todo dentro de un pequeño caldero de cobre y con la ayuda de un gancho lo colgó de una barra de metal sobre el fuego. Luego, con un chasquido de dedos, conjuró agua de la nada, llenando el caldero. Tanto Lit como Elisa estaban extasiadas, aunque por razones completamente diferentes. Para Lit significaba esperanza. Los hechizos se podían lanzar sin palabras o movimientos precisos de la mano, y eso le mostró que había una posibilidad real de practicar magia mientras aún era un bebé. Para Elisa era motivo de orgullo. La magia era común, pero cada vez que Eline lanzaba un hechizo silencioso era como ver a un verdadero mago en acción. Asterisco, eres tan increíble, mamá.
Asterisco. Los ojos de Elisa estaban llenos de admiración. Asterisco, alguna vez seré tan bueno como tú con la magia. Asterisco. Asterisco, por supuesto que lo harás, abeja tonta. Asterisco, Eline respondió con una sonrisa amable, mientras agregaba para sus adentros, después de más de 10 años de tareas, todos los días. Después de un rato, todos se despertaron para desayunar juntos. La familia estaba compuesta por Raas, padre, Eline, 2 hijas, Elisa y Tista, y 2 hijos, Orpal y Traien. Entonces Lit pudo establecer con deprimente certeza que no existían los baños interiores. Por lo que pudo ver, la casa constaba de una gran sala utilizada como comedor, cocina y despensa con 3 puertas que daban a los distintos dormitorios y nada más. El desayuno fue relativamente tranquilo, por lo que no tuvo problemas para aprender la palabra magia del agua cuando su padre llenó algunas jarras. Jorún. Después de que todos se fueron a su rutina diaria, Eline se movió junto con Lit a una mecedora. Durante la mañana tuvo el placer de descubrir que en el nuevo mundo las tareas diarias como lavar los platos o limpiar los pisos se realizaban usando magia. Desde su mecedora, Eline simplemente giraba su dedo índice y medio mientras recitaba Breza. Para generar hasta 3 pequeños torbellinos que movería por toda la casa para recoger y quitar el polvo. Siempre que alguien iba a ensuciar el suelo con tierra o barro, un movimiento de muñeca y un magna. Los enviaría de vuelta por la misma puerta por la que los trajeron. Lit estaba encantada de descubrir lo común que era el uso de la magia. Todos en la familia, incluso los más jóvenes, usarían la magia para hacer su vida más fácil. Cuando llegó la hora de acostarse, Lit se moría por probar un poco de magia. Había esperado tanto tiempo para que sus manos y pies estuvieran finalmente libres. Eline se quedó dormida casi al instante, pero Lit estaba lo suficientemente impaciente como para tener la impresión de haber esperado durante horas. Después de un día completo de pensar, había decidido probar solo la magia del aire primero hasta que tuviera la confianza suficiente en sus habilidades de control mágico. El fuego era demasiado peligroso para un novato, mientras que el agua y la luz despertarían fácilmente a su madre. No pudo detectar ninguna suciedad que controlar en la penumbra de la habitación, y tenía demasiado miedo de meterse con la magia de la oscuridad hasta que entendiera mejor. Entonces, giró su bracito y dijo, No pasó nada. Lit lo intentó y falló innumerables veces antes de darse por vencido. No sabía cuánto le habría durado su cuerpo de bebé hasta quedarse dormido, así que dejó de desesperarse y se puso a pensar. La magia era común, cada vez que escuchaba por primera vez una palabra mágica elemental, algo dentro de él hacía clic, como si creara una conexión con la energía elemental. Esas eran todas buenas noticias, pero aún no podía entender por qué siempre estaba fallando. Nunca esperó tener éxito en el primer intento, pero había pensado que algo se habría manifestado. Una pequeña ráfaga de viento al azar, una chispa mágica, cualquier cosa serviría. Entonces, comenzó a pensar en cuando el sanador lo había llenado de poder. Ese sentimiento no era nuevo para él, pero nunca lo experimentó tan intensamente. Lit buscó en su memoria hasta que encontró la respuesta. Era la misma sensación que tuvo cuando empezó a practicar Aikido, mientras aprendía la técnica básica de respiración. Bueno, no tengo nada que perder. Vamos a intentarlo. Lit inhaló a través de su diafragma, el ano relajado, para obtener la energía del mundo. Luego contraía el ano, conteniendo la respiración durante unos segundos para dejar que la energía se asentara antes de exhalar relajando todo el cuerpo. En la Tierra, siempre había pensado que la sensación embriagadora que experimentó durante sus primeros días de práctica era solo una especie de efecto placebo. Su mente joven e ingenua se engaña a sí misma de que los débiles podrían milagrosamente volverse fuertes simplemente creyendo y practicando en todas esas tonterías de ki/energía interna. Pero, ¿y si luego dejara de experimentar esa sensación solo porque la energía de su mundo nativo era demasiado débil? Después de un tiempo, Lit comenzó a sentir un cosquilleo en todo el cuerpo y luego la energía pareció moverse y condensarse dentro de su plexo solar. Cuanto más realizaba la técnica de respiración, más claramente podía sentir que la energía se estabilizaba. En sus viejos videojuegos, el maná siempre era azul. Entonces,
visualizó una esfera azul instalándose dentro de su plexo solar. Después de un tiempo, Lid se sintió llena de poder. Después de contener la respiración por última vez, giró su pequeño brazo antes de ordenar, ¡Ea! El viento generado apenas pellizcaba el cabello de su madre, mientras él se había apuntado a la manta. Sin embargo, no podía dejar de sonreír. Este es realmente un gran comienzo. Capítulo 8. Práctica implacable. En las siguientes semanas, los días de Lid consistieron en una estricta rutina. Durante el día, cuando estaba todo abrigado, solo se enfocaba en practicar la técnica de respiración y aprender todo lo que pudiera sobre su familia y su idioma. Por la noche practicaba magia hasta que el agotamiento lo hacía dormir. Luego, tan pronto como se despertaba, comenzaba de nuevo hasta que Eline se levantaba para el resto del día. Más de una vez trató de tomar un descanso, pero nunca duraría mucho. Vivir como un bebé no fue fácil, al contrario, fue muy estresante. No podía hablar, ni siquiera las palabras que ya había entendido para no asustar a su familia. No podía moverse, no podía hacer nada más que mirar, dormir, comer y defecar. No estaba acostumbrado a ser tan indefenso y dependiente de otra persona para cada pequeña cosa. Demasiado tiempo libre lo llevaría al borde de la locura. Entonces, practicaría y practicaría, tratando de adaptarse a su nueva realidad sin pensar demasiado en lo absurda e irracional que era su situación. A medida que aumentaban los poderes de Lid, también lo hacía su control, y después de unas pocas semanas se sintió lo suficientemente seguro como para probar la magia de la tierra y la magia del agua. Siempre tendría cuidado, nunca evocaría más que unas pocas gotas de agua o manipularía un puñado de tierra. Descubrió que era posible hacer que los elementos flotaran en el aire, cambiando su forma y tamaño gastando maná continuamente. Después de eso, cambió su entrenamiento nocturno a enfoque y control en lugar de potencia. Su maná era muy limitado y prefería hacer algunos trucos elaborados a la perfección en lugar de muchas cosas a riesgo de descubrir su tapadera. No importaba cuán común fuera la magia, Lid dudaba que un bebé que la practicara fuera menos que impactante, o incluso aterrador. Lid tenía miedo de ser abandonado por su familia o, peor aún, de ser asesinado. Una vez más le tenía miedo a la muerte, ya que ahora tenía mucho que perder. ¿Cuáles eran las probabilidades de encontrar otro mundo donde existiera la magia, de nacer como un bebé en una familia amorosa? 0, ninguno, nada, en cuclillas. Tenía que jugar bien sus cartas y jugarlas lo más cerca posible del chaleco. Antes de revelar siquiera una pizca de su talento, necesitaba saber cuáles eran los estándares de ese mundo. ¿Cuánto talento se consideraba bueno? ¿Cuánto dividía ser considerado un genio de ser etiquetado como un monstruo? Su mente estaba constantemente llena de preocupaciones y solo el entrenamiento aliviaría su ansiedad. Después de 3 meses, se había vuelto lo suficientemente bueno en la magia silenciosa como para probar la magia de fuego en la chimenea. El fuego ya estaba encendido, y cuando todos estaban ocupados hablando y comiendo durante el desayuno, trató de hacer bailar las llamas a su antojo. Terminó en fracaso, ya que las llamas eran demasiado fuertes y la distancia demasiado grande para que su maná tuviera algún efecto. Sin embargo, siguió intentándolo, ya que todavía podía sentir el flujo de magia que iba de él a la chimenea, por lo que era un buen entrenamiento para expandir su sentido y rango de maná. El único inconveniente de todo ese entrenamiento era que Lid tendría hambre más rápido. Por suerte, él no fue el primer glotón de Eline y a ella no le faltaba leche. Pasó otro mes y Eline comenzó a destetarlo. Este evento fue significativo por 2 razones. La primera fue que Lid se dio cuenta de que la comida no abundaba en su hogar, por lo que incluso si todavía no tenía un vocabulario rico, aún podía leer las expresiones de preocupación de sus padres cada vez que necesitaba que lo alimentaran. A pesar de seguir siendo un misántropo cínico y de corazón frío en su esencia, Lid no pudo evitar sentirse culpable por ello. Lo amaban como a un niño, mientras que él los consideraría nada más que anfitriones, como un parásito. Las únicas excepciones eran Eline y Elisa, su hermana mayor, la única que junto con su madre cuidaría de él. Con su constante amor, cariño y cuidado había logrado resquebrajar su muro defensivo emocional. Cuanto más tiempo pasara con ellos,
más los consideraría parte de su verdadera familia, no solo personas a las que estaba tomando por la nariz. Entonces, comenzó a limitar su entrenamiento para no exceder la cantidad de comida que podían pagar. Incluso eso requirió bastantes intentos para encontrar la cantidad correcta, ya que muy poco causaría aún más preocupación que demasiado. La segunda razón fueron los descubrimientos que cambiaron el mundo. Al verse obligado a dejar de entrenar magia tanto como fuera posible, Lit ahora tenía tiempo libre que solía dedicar ese tiempo a practicar la técnica de respiración, que bautizó como acumulación. De esa manera, su energía interna, que durante mucho tiempo había apodado como núcleo de maná, creció más rápido hasta el punto de golpear un cuello de botella. Aparentemente, su cuerpo no era lo suficientemente grande o fuerte o ambos, para contener una cantidad indefinida de maná. Lit nunca se dio cuenta antes porque su cuerpo de bebé estaba creciendo rápidamente y tenía poco tiempo para expandir el núcleo de maná. Entonces, sin darse cuenta, su cuerpo y su núcleo de maná se habían desarrollado juntos. Pero ahora el equilibrio se había roto, y practicar acumulación haría que cada fibra de su cuerpo le doliera, por lo que se vio obligado a detenerse. Por suerte todavía estaba bien alimentado y se desarrollaba rápido, por lo que a pesar de no poder hacer ningún ejercicio físico, los cuellos de botella no durarían mucho. El segundo descubrimiento fue el resultado de que se vio obligado a no practicar magia ni usar acumulación. Mientras estudiaba su estado de cuello de botella, descubrió que era posible modificar la técnica de respiración eliminando el paso de contención de la respiración. De esa manera, la energía del mundo entraría y saldría de su cuerpo, energizándolo como una buena noche de sueño. Lit llamó a esta nueva técnica vigorización. Después de varios intentos, descubrió que el maná del mundo podía permitirle permanecer despierto durante varios días, pero no indefinidamente. Cada vez que usaba vigorización, el efecto energizante duraba cada vez menos, y solo dormir restablecía su efectividad. Pero el descubrimiento más importante, como casi siempre sucede, se hizo por casualidad. Después de ajustar su ingesta de alimentos, el mayor enemigo de Lit se había convertido en el hambre. No el ligero apetito que se puede solucionar con una barra de chocolate o el anhelo después de una mañana ajetreada. Era el tipo de hambre que nunca desaparece, siempre al acecho, incluso justo después de una comida. Aunque Lit no se estaba muriendo de hambre, era algo que nunca había experimentado. Incluso entre todas las desgracias de su primera vida, la comida nunca había sido un problema. Siempre había sido capaz de comer a su gusto, incluso permitiéndose ser quisquilloso con la comida. Pero ahora tenía tanta hambre que comió hasta el último bocado, y si su cuerpo se lo hubiera permitido, no dudaría en lamer el plato hasta dejarlo limpio. En los días buenos, cuando las porciones eran más grandes, era como un ruido blanco, molesto pero fácilmente ignorado. Pero durante los días malos, ya sea porque las raciones eran más pequeñas o porque se había perdido en la práctica de la magia consumiendo demasiado maná, se convertiría en una espina en su cabeza. Estaría tan hambriento como para tener dolor de cabeza todo el día, a menudo sintiéndose mareado e incapaz de concentrarse. La comida sería lo único en lo que pensaría o soñaría. Por supuesto, él no era el único hambriento en la familia. Aparte de Eline, solo sus hermanos Orpal y Elisa tendrían la tarea de alimentarlo. Y mientras Elisa tenía un gran corazón y se esforzaba por ser como su madre, Orpal estaba cada día más enojado y hambriento. A menudo soñaba despierto con los días en que él y su gemelo eran los únicos niños en la casa. Ahora no solo tenía que luchar cada día por la atención de sus padres, sino también por la comida, la ropa, etc. Una vez que tuvo una habitación solo para él, tuvo que compartirla con Traien. Era solo cuestión de tiempo antes de que Lit viniera a quitarle el poco espacio personal que aún tenía. Orpal no podía entender por qué una familia tan pobre como la suya seguía teniendo hijos. Era invierno, así que no había mucho trabajo que hacer. Por lo tanto, no había muchas ocasiones para reabastecerse de alimentos y tenían que durar hasta la primavera. Era la época más dura del año para todas las familias campesinas, ya que la comida no solo era para los hombres sino también para los animales. Orpal estaba harto de ver a Lit engullir toda la comida, hasta el punto de llamarlo sanguijuela. Así que,
Cada vez que le tocaba dar de comer a las alimañas, tomaba alguna cucharada para él. Pero Lit no se dejó intimidar fácilmente. Tan pronto como notaba que la cuchara no estaba dirigida hacia él, empezaba a llorar como un loco y Eline corría a su lado, frustrando el plan de Orpal. Lit nunca lloraba, a menos que necesitara que lo alimentaran o lo cambiaran, y eso hizo que sus padres se pusieran realmente felices y paranoicos con él. Como él nunca gritaría lobo, se tomaron muy en serio cada gemido. Ese día fue realmente malo para Lit, que se moría de hambre debido a su crecimiento acelerado, y era el turno de Orpal de cuidarlo. Ambos padres estaban fuera, una de las vacas parecía sufrir congelación. Entonces Orpal tomó el plato lleno de sopa cremosa para el bebé y se tragó una cucharada llena. Lit inmediatamente comenzó a llorar, pero no había nadie para escucharlo. Llora todo lo que quieras, sanguijuela. Lit ahora podía entender la mayoría de las palabras comunes, incluida la burla de Orpal. Hoy somos solo tú y yo. No hay una mamá con una armadura brillante que venga a rescatarte. Después de decir eso, tragó otro. Lit sintió que se estaba volviendo loco. Una vez más, estaba indefenso, su supuesta magia inútil en tiempos de necesidad. ¿Qué podría hacer él, además de revelar su identidad? Ventilarlo, mojarlo. Usar fuego era demasiado peligroso, una sola comida no valía la pena quemar una casa. El hambre de Lit lo estaba devorando, y su rabia iba más allá de lo que hubiera creído posible. Eres un cabrón. Gritó para sus adentros. Te sientes tan duro robando a un niño. Luego vio la tercera cucharada, haciendo desaparecer una buena mitad de su comida, moviéndose hacia la cara engreída de Orpal. La ira de Lit alcanzó un nuevo pico, su odio ardía como el fuego. Tú no eres mi hermano. Gritó para sus adentros. No eres más que un asqueroso ladrón, basura. Y entonces, más que hacer clic, sintió que algo se rompía en su interior como un dique que ya no podía contener las aguas embravecidas. Espero que te ahogues con esa cuchara, mierda. Lit agitó su brazo contra Orpal en una lucha final, y luego sucedió. Lit sintió que el maná salía de su cuerpo, alcanzaba la cuchara que ya estaba en la boca de Orpal y la empujaba hacia abajo, con fuerza. Orpal empezó a ahogarse, y después de quitarle la cuchara de la garganta empezó a vomitar. Lit estaba tan asombrado que casi se olvida tanto de su rabia como de su hambre. Había descubierto algo maravilloso, un poder que nadie más en su familia parecía tener. Lit había descubierto la magia espiritual. Capítulo 9 Entendiendo la magia espiritual. En ese momento, Eline y Raas, padre, regresaban a la casa. Al escuchar los gritos desesperados de Lit, corrieron a ver cómo estaba. Cuando encontraron a Orpal en el suelo, vomitando, entendieron lo que había sucedido. Ya tenían sospechas, ya que siempre que Orpal alimentaba a Lit, siempre estaba más hambriento que de costumbre. Pero ahora tenían pruebas. Dentro del charco de vómito, la sopa cremosa sin digerir estaba tan clara como el día. Raas se puso rojo de ira. Asterisco pequeño. Asterisco. Pero tuvo que detenerse, sus otros hijos también habían regresado. Estoy muy decepcionado de ti, Orpal. Dijo Eline, al ver que su esposo estaba demasiado enojado para hablar. De ahora en adelante, Eline será la que alimente a Lit. Puedes tomar todos sus turnos en el establo, ya que no creo que ni siquiera puedas comer en o. Pero mamá. Dijo Orpal tratando de defenderse. Odiaba las vacas y su olor. Sin peros, jovencito. Gritó Raas. Y eso no es castigo suficiente. Eline, siéntete libre de preparar un plato más para Lit, y toma la comida de la parte de Orpal. Él debe aprender que las malas acciones tienen consecuencias. Estaban hablando demasiado rápido para Lit, y había demasiadas palabras desconocidas. Pero Orpal acababa de ponerse pálido, así que tenía que ser una buena noticia. Orpal comenzó a llorar y a disculparse, pero Lit se aseguró de llorar más fuerte, por lo que Raas y Eline ignoraron sus súplicas y lo enviaron a cuidar de los animales. Después de ser alimentada con una generosa porción de sopa y leche,
Lit finalmente pudo concentrarse en lo que había sucedido. Después de días de experimentos de prueba y error, había captado los conceptos básicos de su nueva habilidad y adquirido una comprensión mucho más profunda de la magia. Lit había descubierto que cuando lanzaba un hechizo elemental, en realidad consistía en un proceso de 3 pasos. Primero, emitiría el maná, luego tenía que mezclarlo con la energía del mundo que estaba tratando de manipular. El último paso fue el más difícil, controlar el hechizo y sus efectos. La magia espiritual se saltó el segundo paso, usó solo su propio poder, sin tomar prestada energía elemental. Eso lo hizo más difícil que cualquier magia que había practicado hasta ahora y consumía más maná. También requería mucho más enfoque en comparación con la magia normal. El maná puro no tenía forma física, por lo que no podía confiar en sus ojos para manipular sus efectos. Todo dependía de su fuerza de voluntad e imaginación. Cuanto más clara era la imagen mental de la acción que quería que hiciera el maná, mejor era el resultado. El alcance también era muy limitado, apenas alcanzando 1 metro, 3,28 pies, de radio. A pesar de todas sus estrictas limitaciones, Lit comenzó a practicar cualquier cosa menos magia espiritual. El último descubrimiento al respecto fue que cada mejora que hizo en la magia espiritual también se transmitió a todos los demás tipos de magia. Ya no necesitaba cambiar la práctica entre ellos, por lo que progresó a pasos agigantados en comparación con antes. De vez en cuando, usaba una magia elemental aleatoria para verificar su progreso, alcanzando una nueva comprensión de la profundidad de ese elemento. El progreso que hizo Lit le permitió mejorar también sus técnicas de respiración. A través de la acumulación, ahora no solo podía percibir cómo su núcleo de maná cambiaba de tamaño con la práctica, sino que también tenía una comprensión aproximada de la cantidad de maná contenida en su cuerpo. Usando acumulación, alimentaría la energía del mundo a su núcleo de maná, lo que le permitiría expandirse del tamaño de una cabeza de alfiler al de una canica de vidrio. Una vez que el núcleo de maná creció hasta el tamaño de una canica, solo se pudo lograr un mayor progreso cuando el cuerpo físico comprimió con fuerza el núcleo de maná de nuevo a la cabeza de un alfiler. Lit no tenía idea de cómo funcionaba el fenómeno y no había encontrado forma de evitarlo. El núcleo de maná y el desarrollo del cuerpo tenían que ir de la mano, no había atajos. Ocurrieron cuellos de botella cuando Lit intentó usar acumulación cuando el núcleo de maná aún estaba en su tamaño máximo. La energía del mundo sería rechazada por el núcleo de maná, enloqueciendo a través de su cuerpo y dañándolo. Al someterse continuamente a ciclos de expansión y compresión, su capacidad de maná ya era incomparable a cuando era solo un recién nacido. Después de descubrir y practicar la magia espiritual, Lit tenía un control mucho más fino de su maná, dentro y fuera de su cuerpo. Se las arregló para modificar la técnica de vigorización, de modo que cuando respirara el maná del mundo, lo combinaría con el suyo propio, excediendo temporalmente sus límites. Luego expandiría la energía resultante, moviéndola desde el plexo solar hacia afuera, hasta que incluso el vello de su cuerpo rebosara de maná. Desde que inventó tonificación, había notado cambios cualitativos en su cuerpo. Lit ahora era mejor para soportar el frío y la cabeza, y casi nunca se enfermaba. Cuando toda su familia se resfriaba, él lo superaba antes de que se manifestaran los síntomas o se recuperaba en unos pocos días. A menos que sea una loca coincidencia, mejorar vigorización es el único medio a mi disposición para templar mi cuerpo. Si estoy en lo cierto, esto significa que puedo usarlo como muleta hasta que sea lo suficientemente grande como para hacer actividad física. Él pensó. Con suerte, también debería ayudarme a superar mis periodos de cuello de botella más rápido. Es una apuesta, pero no debería hacer ningún daño. Además, entre el hambre y los cuellos de botella, no hay mucho que pueda hacer como un bebé de 7 meses. En cuanto a su vida familiar, también experimentó algunos cambios durante los meses siguientes. Después del incidente de la sopa con Orpal, se abrió una división entre los hermanos. Lit era vengativo por naturaleza, al igual que su hermano. A veces, cuando Orpal estaba enojado, lo llamaba Lich en lugar de Lit, ya que siempre lo llamaba así en su mente. Cada lapsus le costaba una seria regañina, y cuando lo hacía mientras discutía duramente con sus padres, hasta una buena paliza.
Orpal culpaba a Lit de todas sus desgracias, el pequeño enano siempre se reía cuando estaba pasando por un momento difícil. La relación entre Lit y sus padres, en cambio, siguió mejorando cada vez más. Ya había comenzado a balbucear, asegurándose de decir mamá cuando Eline lo abrazaba y papá cada vez que Raas se le acercaba. Si este mundo es un poco similar a la Edad Media de la Tierra, es mejor permanecer en el buen libro de mi viejo hasta que sea autosuficiente. Este fue el razonamiento de Lit. Todavía le tenía mucho miedo a las figuras paternas y, de todos modos, los dos no tenían mucha relación. Raas siempre estaría ocupado con algo, dejando que su esposa y su hija mayor pasaran la mayor parte del tiempo con el bebé. En su defensa, simplemente había asumido erróneamente que Lit era demasiado pequeño para darse cuenta, y que tendrían tiempo para ponerse al día más adelante en el futuro, como lo hizo con sus otros hijos. Raas realmente lo amaba y Lit nunca dejaba de sorprenderlo. No podía recordarlo llorando sin razón, ni siquiera cuando le estaban saliendo los dientes. Si alguien tropezaba con su cuna o levantaba la voz mientras Lit dormía, o al menos lo fingía, no emitía ningún sonido, solo miraba a su alrededor antes de volver a dormirse. Lit se encariñó cada vez más con Elisa, era más como una tía amorosa que una hermana para él. Podía verse reflejado en ella, cuidando a su hermano pequeño como lo había hecho con Carl. Le hubiera encantado expresar este amor, pero todo lo que pudo hacer fue sonreír y reír tan pronto como la vio, y llamarla Lala. De hecho, ella era la única, además de sus padres, que tenía un nombre balbuceante. No era mucho, pero significaba el mundo para ella. Y así fue pasando el tiempo. Después de 6 meses de su llegada, Lit fue puesto en el suelo por primera vez y comenzó a gatear bajo estricta supervisión. Al 9º mes, comenzó a caminar y se graduó de balbuceos a palabras reales. El día de su cumpleaños, tras descubrir que en ese mundo también tenían cumpleaños, se permitió utilizar frases sencillas y empezó a hacer preguntas para completar su vocabulario. Sin saber nada sobre bebés, fue muy estresante encontrar el momento adecuado para cada pequeña cosa. Afortunadamente, Lit siempre podía recurrir a hacer trampa para averiguar el momento adecuado para aprender a hacer algo. Ya era capaz de entender la mayor parte de lo que podía escuchar, por lo que siempre estaría abierto a sugerencias. Si Eline se moría porque finalmente dijera mami en lugar de mamá, esperaría un par de días antes de hacerlo realidad. Si Raas animó a Lit corriendo hacia él, lo hizo. El verdadero problema era prestar atención a todo lo que decían Raas, Elisa y Eline mientras aparentemente ignoraban por completo sus palabras. Otro problema fue que una vez que lo dejaron deambular libremente por el comedor, también le dieron pequeños juguetes de madera esperando que jugara y explorara su entorno. Lit ya conocía el comedor como la palma de su mano y, en primer lugar, no había mucho que ver. Sin embargo, tenía que fingir que tenía curiosidad al respecto. Esa fue la cosa más difícil que había hecho desde que se convirtió en un bebé, y lo asustó a muerte. No tenía ni idea de cómo un niño exploraría un entorno tan insípido, y su paranoia por descubrir su tapadera lo hizo sudar balas. Al ver la expectativa en sus ojos, comenzó desde lo más cercano, la chimenea. El fuego no estaba encendido, los leños estaban fríos y cubiertos de ceniza. Cuando estuvo más cerca, Raas lo detuvo. Esta es la chimenea. Ahora es seguro, pero el fuego es malo. El fuego duele. No lo toques, nunca. Lit lo miró, aparentemente confundido, antes de intentar poner su mano en las cenizas. Raas agarró su mano, bloqueándolo. El fuego es malo. No tocarlo. Nunca. Repitió su padre. Lit lo miró a los ojos como si estuviera pensando profundamente, antes de preguntar, ¿fuego malo? Sí, muy mal. Raas respondió mientras asentía. De acuerdo. Lit se alejó de la chimenea y se acercó a la mesa. Cuando trató de subirse a una silla y casi se cae con ella, Eline corrió a rescatarlo. Dioses buenos, a este pequeño seguro le gusta el peligro. Al ver sus expresiones cada vez más preocupadas, Lit creyó haber encontrado una salida a ese tormento. Seguía poniéndose en peligro, tratando de subirse a la mesa y yendo a la cocina rebuscando entre ollas y cuchillos.
Rápidamente decidieron que el tiempo de aventura había terminado. Lo hicieron sentar sobre un trapo viejo extendido sobre el piso de madera y le dieron juguetes para que jugara mientras se recuperaban del estrés. Tenía un caballito de madera, una especie de carreta y un perro de aspecto extraño. Jugar era mucho más fácil para él. Lid no necesitaba crear historias ni explicar lo que estaba haciendo. Podría usar el tiempo de juego para practicar la magia espiritual. En realidad, Lid nunca usaría sus manos para mover los juguetes, haciéndolos flotar lo más cerca posible de sus dedos. Realmente disfrutó esos momentos. Lid finalmente podía regocijarse abiertamente, gritar y reír cada vez que hacía un nuevo descubrimiento o un gran avance, y todo lo que sus padres verían sería un niño feliz perdido en sus fantasías. ¿Quién hubiera pensado que un niño tan tranquilo podría tener una imaginación tan vívida? Raas dijo con una gran y orgullosa sonrisa en su rostro. Míralo. Todo lo que tiene son solo algunos juguetes viejos, pero parece que tiene el mundo entero en la palma de su mano. Capítulo 10 Dolores de crecimiento. Los años siguientes no fueron fáciles para Lid. Finalmente se le permitió hacer muchas preguntas, llenando la mayoría de los vacíos en su vocabulario y finalmente comenzando a aprender sobre su familia y el nuevo mundo. Se enteró de que vivían en el pueblo de Lutia, que formaba parte del condado de Lustria, que a su vez formaba parte del reino Grifón. Sus padres conocían los países vecinos por su nombre, pero eso era todo. No sabían nada de la vida fuera del pueblo, ni les importaba. A sus ojos el rey era una especie de bestia mítica, pusieron toda su fe y preocupaciones en el conde Lutia. No solo administraba justicia e impuestos en el condado, sino que también siempre participaba en el festival de primavera de Lutia como invitado de honor. Sus padres nunca mencionaron a sus hijos nada sobre magia, guerras o historia. Solo les contaron cuentos que fácilmente podrían descartarse como cuentos para dormir, incluso en este nuevo mundo. Todas sus historias estaban llenas de bellas princesas, valientes héroes y villanos tiranos. Lid estaba realmente insatisfecho por tan poca información. Quería saber cuál era el nombre del planeta, cuál era la etapa de desarrollo científico que había desarrollado. Quería aprender sobre la historia de la magia, la tradición, las leyendas, cualquier cosa que pudiera darle al menos una pista sobre qué esperar de la vida. Pero estaba claro que sabían poco más que chismes, por lo que no podía hacer preguntas en las que se suponía que ni siquiera debía pensar. Al menos su árbol genealógico era mucho más fácil de entender por completo. Eline y Raas se habían casado muy pronto, incluso para los estándares del pueblo, apenas 16 años. Raas, siendo hijo único, había heredado la granja de su padre, donde vivían actualmente. Eline quedó embarazada poco después del matrimonio y dio a luz a los mellizos Elisa y Orpal. Luego volvió a quedar embarazada cada 2 años. Eso significaba que Raas y Eline tenían actualmente 25 años, Elisa y Orpal 8 años, Traien 6 años, Tista 4 años y finalmente Lid 2 años. De hecho, la mayor parte de la información se extrajo de las preguntas de sus hermanos. Lid se limitó principalmente a un ¿qué es esto? ¿Por qué es eso? Tipo de pregunta. Al pasar más y más tiempo con el resto de la familia, también descubrió por qué, a pesar de que su padre era dueño de una finca tan bonita, con su propio granero y gallinero, tenía tantos problemas para poner comida en la mesa. Tista nació con una condición congénita que le impedía realizar cualquier esfuerzo físico y también la hacía propensa a las enfermedades. El ritmo rápido fue suficiente para dejarla sin aliento. Tosía de vez en cuando, y cuando las cosas estaban a punto de empeorar, la tos se volvía violenta. En ese momento, uno de sus padres tendría que correr al pueblo para dejar que Nana la visitara y la curara. Pero en realidad no pudo curarla, solo aliviar los síntomas y devolverla a su estado natural. Y aunque un chequeo no era caro, el tratamiento sí lo era. Además, incluso si Raas fuera a buscarla y luego llevara a Nana a casa, aún costaría un extra. Hacer un viaje de ida y vuelta significaba perder su negocio, por lo que necesitaba una compensación. Era la necesidad constante del sanador poner tanta presión en su presupuesto. Lid sintió mucha pena por ella. A pesar de no haber pasado mucho tiempo con Tista, ella era preciosa tanto para Eline como para Elisa,
y eso era más que suficiente para hacerla preciosa también para él. Se sintió impotente, maldiciendo su incapacidad para practicar magia de luz y oscuridad. La magia de la luz requería un paciente, y hasta que no tuviera una comprensión sólida de cómo funcionaba y cuál era la anatomía humana de este mundo, no se atrevería a poner en riesgo la salud de nadie. La magia de la oscuridad era otra historia. Lid solo lo había visto una vez, nadie en su familia lo usaba. E incluso en esa única ocasión, claramente había sentido el poder destructivo que tenía. También estaba predispuesto en contra, ya que en la Tierra la magia oscura siempre se asociaría con prácticas malvadas y muertos vivientes, por lo que no tenía ningún deseo de incursionar en algo potencialmente horrible. Lid solo podía seguir viviendo, con la esperanza de eventualmente obtener algo de entrenamiento en magia, mientras soportaba la locura a la que se estaba acostumbrando a llamar vida familiar. Tenía que ser animado, pero no demasiado. Tenía que ser curioso, pero no demasiado. Tenía que correr, pero nunca salir por la puerta. Sus padres nunca estaban satisfechos. Si intentaba sentarse en un rincón a meditar, se preocuparían porque era demasiado callado o demasiado perezoso. Si intentaba moverse o ayudarlos, lo regañarían por estorbar. Se negaron a enseñarle tareas mágicas, ese era el nombre de los hechizos menores que usaban en su vida diaria, y le prohibieron aprenderlos. Lid no podía salir sin estar acompañada por alguien, no podía acercarse a la chimenea, no podía hacer demasiadas preguntas. Todo estaba básicamente prohibido hasta que creciera. Más de una vez, Lid quiso gritar, puede que sea biológicamente joven, pero en realidad soy la mayor aquí, maldita sea. Pero todo lo que podía hacer era aguantarse y obedecer. Su enemistad con Orpal nunca se resolvió, y podía sentir claramente la hostilidad de Traien en nombre de su hermano. Claramente, Orpal fue para Traien lo que Elisa fue para Lid, su modelo a seguir. A diferencia de Orpal, Traien no lo ignoraría por completo, incluso cuando sus padres estuvieran ausentes. Pero Lid podía ver claramente que cada vez que su hermano lo ayudaba, era solo por cortesía. No había amabilidad entre ellos. Lid rápidamente comenzó a ignorarlo a cambio. Ya pasé la mitad de mi antigua vida preocupándome por familiares disfuncionales. Estuve allí, hice eso. Así que gracias, pero no gracias. Si quieres ser un idiota, sé mi invitado. Me importa un comino. Maldito seas tú. Estos eran sus pensamientos sobre el asunto, así que dejó que las cosas empeoraran. Una vez que cumplió 3 años, no pudo soportarlo más. El aburrimiento causado por los fríos meses de invierno en los que básicamente estaba atrapado en casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, agravado por el hambre constante, estaba a punto de volverlo loco. Era una tarde tormentosa y la familia estaba reunida alrededor de la chimenea. Eline estaba enseñando a sus hijas a coser. Raas le estaba enseñando a Orpal cómo tallar madera, mientras que Traien y Lid solo podían mirar. Todavía eran demasiado pequeños para manejar cualquier objeto afilado, incluso coser estaba prohibido. Lid ya había preguntado, desconcertando a su padre y halagando a su madre. Eres demasiado pequeño y tus manos todavía son demasiado torpes. Ella respondió. Y Eline tenía razón, el cuerpo de Lid se sentía aún más torpe que el anterior, antes de que comenzara a practicar artes marciales. Solo el pensamiento de toda la memoria muscular perdida fue suficiente para hacerlo llorar. Entonces, esperó pacientemente a que Raas terminara de instruir a Orpal, y luego Lid reunió todo su coraje y le pidió que le enseñara a leer, escribir y contar. Raas estaba estupefacto. Eres demasiado joven. Por lo general, los niños esperan hasta que tienen 6 años para ir a la escuela y aprender. ¿No crees que es aburrido? Esa era la filosofía que todos los hombres de su linaje siempre habían defendido. Aburrido. ¿Qué podría ser más aburrido que sentarse aquí sin hacer nada? Como ayer y anteayer. Y probablemente mañana también. Por favor, papá, pruébame. Te lo ruego, por favor, por favor, por favor. Raas no sabía cómo decir que no. Lid nunca le había preguntado nada antes. Incluso cuando claramente todavía tiene hambre, si nota que no hay más comida,
nunca pide más. Pensó, a diferencia de Orpal. No sé si Lit es demasiado bueno, o simplemente estoy mimando demasiado a Orpal. Realmente quería una salida, pero Eline ya lo estaba mirando. Sus manos nunca dejaron de coser, su boca explicando a las chicas lo que estaban haciendo mal, pero sus ojos estaban claramente puestos en él. Maldita sea, ¿qué puedo decir? El aprendizaje ni siquiera requiere herramientas peligrosas. Eso es todo. Las herramientas. A veces soy tan idiota. Raz miró los ojos de cachorro de Lit, con el corazón apretado como un tornillo, pero aún así respondió, lo siento hijo, no tenemos nada sobre lo que puedas escribir. Así que no puedo enseñarte. Lit había considerado las cosas antes de preguntar, por lo que ya tenía una solución a mano. Cogió la bandeja más grande que tenían y la llenó con las cenizas recogidas en un cubo junto a la chimenea. Ahora lo hacemos. Podemos escribir todo lo que queramos. Raz estaba asombrado por el ingenio de Lit, al igual que Eline. Estaba a punto de objetar de nuevo cuando notó que la mirada se había convertido en un ceño fruncido. Sus manos se movían demasiado rápido, y eso significaba problemas para él. Afuera había una tormenta, no podía huir de la que se estaba gestando adentro. Entonces, con un profundo suspiro, se rindió. ¿De qué quieres empezar? Raa solo podía esperar que Lit se aburriera rápido y lo dejara volver a su tiempo libre. Contar. Lit respondió rápidamente. Así que Raa se sentó en el suelo a su lado y empezó a dibujar líneas en la ceniza. Lit estaba exultante. Los números que usaban tenían una forma diferente a los números arábigos, pero aparte de eso, eran idénticos en uso, incluso los métodos de cálculo eran los mismos. Entonces, mantuvo los nuevos números en la fila superior para aprender su forma y luego comenzó a hacer las tablas de multiplicar. De hecho, podía hacer cálculos matemáticos tan simples en su cabeza, pero necesitaba grabar los nuevos números tanto en su mente como en su cuerpo. Una vez que terminó, Lit comenzó a recibir solicitudes de su audiencia, y cuando Orpal preguntó sarcásticamente cuánto es 124 por 11. Rápidamente respondió con un 1364 plano dejándolos a todos boquiabiertos. Eline no pudo evitar ponerse de pie y levantar a Lit en un gran abrazo. Mi pequeño genio. Estoy tan orgulloso de ti. En menos de una hora había dominado lo que a otros les llevaría todo un año hacer. Elisa y Tista pronto se unieron a ella en el abrazo, felicitando a su hermanito, mientras el lado masculino de la familia todavía estaba estupefacto. En las zonas rurales aprendieron a contar solo para no ser estafados cuando vendían o compraban mercadería. Entonces, solo recordaron sumas y restas, dejando que las inútiles multiplicaciones y divisiones se desvanecieran en sus mentes. Leer y escribir requería más tiempo, pero era igualmente sencillo. Lit ya sabía la mayoría de las palabras y cómo se deletreaban. Solo necesitaba aprender el alfabeto y memorizarlo, para poder leer y escribir. Una vez más su familia quedó atónita, y el único que no se regocijó con ellos fue Orpal, quedándose solo con su envidia y desprecio. Lo estás escuchando en Echure Novelas Ligeras.